Yo era un adicto disfuncional, que era, pues lo hacían a tracones, a diferencia del funcional. Entonces yo recaía pues cada mes, mes y medio, cada 2 meses, pero cuando yo tenía ese tipo de recaídas, apagaba el móvil, desaparecía, todo el dinero que tuviera, más el que no tenía, más el que pedía, y consumía de una manera totalmente destroyer. Y a los 9 o 10 meses de nacer mi hija, empieza mi gran calvario con las adicciones, mis idas y venidas con centros, mis desapariciones, mis consumos totalmente devastadores. Mis consumos eran tremendos. Yo me iba a los antros, me quedaba 3 o 4 días ahí totalmente atrapado en una máquina, pegado con pegamento, y era capaz de estar 3 días sin comer. Después de 3 o 4 días, cuando yo me levantaba, mi mundo se caía encima. Pero eso no era lo más duro. Lo más duro es que yo tenía a mi hija que verle luego a los ojos y sentir que había fracasado como padre. El amor de mi hija le dio un bofetazo a la enfermedad, un guantazo de verdad, de realidad, ¿no? Estuve con ella, abrazándola, y cuando ya mi hija se va, evidentemente, todo ese mundo de locura se va, se aplana. Pasé una noche mala y al día siguiente por la mañana, que prácticamente no dormí, me bajé donde estaban los profesionales de la recuperación, que había grandes profesionales allí. Bajé los brazos y decir, oye, me rindo. Haced conmigo lo que queráis. Estaba ya cansado de sufrir. Para mí sí que tengo que deciros que hoy es un día muy especial para mí, porque hace 3 semanas que yo perdí a mi padre, una persona muy importante para mí en mi recuperación, en mi vida y en todo. Y bueno, yo quiero dedicarle este rato, esta conferencia, a esa persona que tanto me ha ayudado, tanto me ha amado, tanto me ha protegido, y bueno, darle un fuerte aplauso allá donde esté, de verdad. Bueno, luego por otro lado, quiero también reconocer la gran labor que está haciendo esta asociación, AJAR, con sus directivos, porque parece que no, pero la gran dificultad que tiene trabajar en el mundo de las adicciones, con la familia, la lucha que se hace porque nos podamos recuperar. Quiero que también le demos un fuerte aplauso a todos esos componentes de esta asociación que están haciendo una labor maravillosa por llevar este mensaje y ayudar a tantas familias. Dicho esto, pues vamos a empezar con mi conferencia. Así, a breve resumen, la voy a dividir en 3 bloques. Un bloque más de características, de cómo es la enfermedad. Un segundo bloque más de mi historia de vida, donde hoy vamos a intentar que sea más emotiva. Y un tercer bloque más de recuperación, familias y algunos mensajes y tips de cómo superar esta enfermedad. Dicho esto, venga, pues vamos a comenzar. A mí siempre me gusta empezar todas mis conferencias, un segundín, con este dato que dice que ¿qué es la adicción? Según la Sociedad Americana de la Medicina de la Adicción, la SAM, la adicción es una enfermedad primaria del cerebro que afecta a los circuitos relacionados con la recompensa, la motivación y la memoria. Es una enfermedad médica, progresiva, crónica y que tiene tratamiento. Como bien dice la SAM, hace referencia a una enfermedad, no a un defecto moral ni vicio. Aparte de pérdida de bienestar físico, también lo hay psicológico, emocional, relacional, vamos, a todos los niveles. Y yo voy a traer otra definición más práctica de lo que es la enfermedad de la adicción, que dice que cuando, sin importar la cantidad, ni la frecuencia, ni el tiempo de consumo, la persona se encuentra consumiendo a pesar de estar con ello pisando, pasando por encima, haciéndose daño a sí misma y a personas queridas. Es decir, que a pesar de saber que me estoy destruyendo la vida a mí, a mi entorno, a mis hijos, a mi familia, a mis hermanos, a pesar de saber eso, no puedo parar de consumir. Esto es la adicción como tal. Además, tiene carácter biopsicosocial, un componente biológico porque ya se sabe que hay cierta predisposición genética a desarrollar esta enfermedad. Otro componente más psicológico, sobre todo por el tema de la autoestima, las habilidades sociales, dificultad de gestionar las emociones, los traumas, todo eso hace que dificulte o sea más accesible tener la adicción. Y otro componente social, puesto que la fácil accesibilidad que hay al consumo de alcohol, drogas, camellos, juego,
¿Qué pasa? Si tú tienes esa predisposición a desarrollar la adicción, va a ser muy complicado que te puedas escapar. Yo voy a traeros 4 características, hay más, de lo que son las adicciones. Una de ellas, para mí, considero que es la más importante, es una enfermedad familiar o sistémica que afecta a todo el entorno de la persona que tiene la adicción. ¿Qué pasa? Que todas las personas, hermanos, familias, parejas, que están vinculados al adicto o la adicta, desarrollan lo que se llama la coadicción. Dejan de vivir su vida para vivir la vida del adicto o de la adicta. 2. Es una enfermedad de autodiagnóstico. La única persona que puede decidir que tiene la enfermedad es la persona que lo sufre. Por mucho que te diga el médico, tu hermano, tu primo, tu amigo, el psicólogo, hasta que la persona adicta no reconozca que tiene un problema, no puede haber una recuperación. Importante esto. 3. Es una enfermedad crónica, para toda la vida. Pero como bien dice la SAN, tiene un tratamiento. Porque ¿qué sería recuperarse de una adicción? Pues sería recuperar ese uso controlado que en su día se tuvo, pero a base de tener consumos, vas consumiendo. Llega un momento que pasas una línea invisible y cuando ya has pasado esa línea, ya has desarrollado la enfermedad de la adicción y ya no hay vuelta atrás. Claro, y mucha gente me dice, Javi, es que yo conozco mucha gente que tuvo una etapa de su vida, 5, 10 años, estuvo consumiendo de una manera abusiva, dijeron que ya no iban a consumir más y han podido parar, porque esas personas no pasaron esa línea invisible. Eso es importante entenderlo. Hay gente que la tiene más delante o más detrás, y eso va a depender del grado de vulnerabilidad que tenga cada persona. Y 4, y última, es una enfermedad progresiva, que cada vez va a peor. La locura, la gravedad, la destrucción. Esto cada vez va a peor, incluso aunque pasen 3 años donde hayas estado en abstinencia, o 5, o 10, o 15, cuando vuelves, vuelve donde lo dejaste y a más. Es decir, si yo me tomaba 20 cervezas, cuando vuelvo a 20 más 1, 20 más 2, 20 más 3 y 20 más 4. En resumen, esta enfermedad te quiere arrodillado, sin familia, sin pareja, sin hijos, sin ilusiones, sin proyectos y sin nada. Y si no le ponemos remedio, final, cárceles, hospitales o la muerte. Esta enfermedad mata a personas. Y yo es algo que yo lo veo mucho en mi día a día. Lo que pasa es que siempre pensamos, a mí no me va a pasar, a mi hermano no le va a pasar. Esta enfermedad se lleva por delante personas, adictos y familias. Seguimos. Tipos de adicciones, más o menos para que tengamos una idea, porque esto yo sé que es algo genérico que ya conocéis, se podríamos dividir en sustancias y en comportamentales. Dentro de sustancias tendríamos sólida, líquida, legal, no legal, depresoras, estimulantes, perturbadoras. Bueno, pues aquí están la cocaína, la heroína, la metanfetamina, pues todas estas, que cada vez hay más, que golpean aquí. Y luego tenemos las comportamentales. Y aquí yo me quiero parar en varias. Sobre todo, la adicción a las pantallas en los más jóvenes, porque ya los móviles están, TikTok, Instagram, entonces es fácil con el scrollear quedarse ahí atrapado, ¿no? Entonces, más que una adicción, en los jóvenes tenemos que valorar cuando hay un uso problemático. ¿Dónde está esa línea donde podemos identificarlo, ¿no? Entonces, cuando un chaval, un adolescente, ya empieza a dejar de hacer esas cosas que le gustaban, como ir con sus amigos, esas actividades donde se lo pasaba bien, para estar con el móvil, o estar con el ordenador, o estar jugando, ahí tenemos un problema. Ahí es donde tenemos que buscar ayuda profesional. Importante. Y luego, por otro lado, quiero hablar de las adicciones o la ludopatía, porque está golpeando mucho. A mí, una de las fotos que yo más me encuentro cuando me está llamando la gente, chaval de 18 a 20 años, fracaso escolar, adicción a las apuestas deportivas, al THC, desconexión emocional, violencia familiar y en los casos más graves donde hay un consumo de drogas puede haber hasta una patología dual. Y esto me lo encuentro en chavales de 16 a 22 años. ¿Qué pasa con las apuestas deportivas? Y quiero tocar este tema porque está golpeando bastante. ¿Cómo es el proceso de las apuestas deportivas? Pues tú empiezas con tus amigos a jugar, no ves los peligros, te va gustando, empiezas con gente, pero luego acabas yendo solo, en aislamiento. A partir de ahí vas creando una especie de refugio, porque esto es como una droga. Vas jugando, y en ese espacio que tú estás jugando no sientes, no padeces,
Y ahí está todo donde, vamos, no hay ningún problema. Pero la gravedad empieza cuando cada vez necesitas más dinero para apostar. Más dinero para apostar. Empiezo con 1 euro, luego con 3. Como me toca, ya he creado una asociación, aquí ya me puedo yo ganar la vida. Claro, como me ha tocado una apuesta, le he echado 3, me ha tocado 100. Entonces ya empiezas a pensar que con esto empiezas a desarrollar una creencia que con el juego puedes empezar a resolver tu vida y ya no tener que trabajar más. Entonces cada vez juegas más, cada vez creas una insatisfacción, estropeas tu sistema de recompensa por un lado y va desarrollando esa adicción. Siguiente paso, ya empezamos con las mentiras. Como ya estoy atrapado, ya empiezo a mentirle a mi pareja, empiezo a mentirle a mi madre para eludir mis responsabilidades y así no tener que estar jugando. Como ya empiezo a no tener dinero porque ya empiezo a perder, ya empezamos con los minicréditos. El invento que han sacado ahora para los adictos, porque si no, ¿quién me dirá a mí? ¿Quién va a pedir 50 o 100 euros rápidamente? Pues personas que tienen un problema de adicción. Cuando ya se acaban los minicréditos, siguiente paso, robar. Empezamos robándole a la familia y cuando ya la familia no podemos robar, pues ya empezamos a robar fuera. Y este es el problema que hay con el tema de la adicción al juego, que tiene para mí, a diferencia incluso de otras adicciones, 4 características. La primera, que es una enfermedad silenciosa. Yo como adicto al juego, yo podría estar aquí a lo mejor haciendo una ponencia y estar jugando y nadie se enteraría. A lo mejor con otras drogas se van viendo, ¿no? Luego tiene una característica de que es cada vez te va llenando de esperanza. Es como que en la siguiente apuesta voy a recuperar. Y eso hace que siempre tengas ese bucle en el que en la siguiente recuperaré, en la siguiente recuperaré. Y luego la adicción al juego es infinita. Yo puedo llenar esta sala de dinero que en un golpe, en un chasquido, me lo puedo gastar. ¿Y eso a qué puede conllevar? Que justamente los ludópatas son donde más índice de suicidio hay. ¿Por qué? Porque el golpe emocional que te puede llevar de perderlo todo, pues puede hacer que te quites la vida. Cosas o gravedades que han pasado mucho por culpa de esta adicción. Seguimos con las fases. La primera sería, bueno, cualquier persona pasa por un enamoramiento. Esto pasa también como las relaciones de pareja, la luna de miel. Uno empieza a consumir, no ve los peligros reales. El alcohol a dosis baja, dosis medias, pues te empodera, te envalentona. Con cualquier droga pasa lo mismo, te desarrollas esa omnipotencia. En ese uso experimental o ese uso social, en esa búsqueda de aceptación, pues no ves los riesgos. Evidentemente hay control, todavía no hay locura. Y aquí se podría decir que bueno, todavía no hay ningún problema. Yo esto siempre lo comparo con un maltratador. Tú conoces a un maltratador y al principio, ¿qué pasa? ¿Cómo se presenta el maltratador? Te lleva de viaje, te regala flores, te cuida, te acaricia, te dice lo que quieres escuchar, pero no estás viendo el monstruo que hay detrás. Pues con las adicciones pasa lo mismo. Te estás enamorando de un monstruo y no te estás dando cuenta. Y justamente, ¿qué es lo que tú te dices a ti para reafirmarte? Todo esto. Hay muchas más. Yo he elegido las que más se suelen decir. Yo controlo, por una no pasa nada, una vez al año no hace daño, cuando quiera lo dejo, todo el mundo lo hace. Esta de todo el mundo hace, todavía lo sigo escuchando, incluso hasta en mi grupo de recuperación en algunos. No todo el mundo lo hace, porque yo no lo veo. Yo he construido una vida donde yo no veo gente consumir. Depende con quién va. Esto pasa como con las mujeres cuando habéis estado embarazadas. Cuando habéis estado embarazadas, a que veáis muchas mujeres embarazadas, ¿verdad? Pues con las adicciones pasa lo mismo. Como yo estoy atrapado en el consumo, pienso que todos están como yo. Pero no es así, porque hay mucha gente sana que de verdad no está metido dentro de este mundo. Y luego, me lo merezco. He sacado un 10 en matemáticas. He hecho una venta millonaria. Ha ganado mi equipo favorito. ¿Cuántas recaídas ha venido porque ha ganado el Madrid y ha ganado el Barcelona? Voy a celebrarlo. Y a pegarme un homenaje. Y así estamos. Siguiente fase. Sería silencio clínico. Aquí ya hemos pasado de la luna de miel, ya hemos pasado de lo divertido, y ahora empiezo a consumir ya más por necesidad. Es como que ya llega el fin de semana y ya necesito drogarme, ya necesito beber, porque si no, no me sé divertir. Entonces aquí empiezo a construir esa doble vida, donde yo ya necesito de la adicción, necesito del consumo. ¿Qué pasa? Que aquí, bueno, en esta fase que suele ser más extensa, porque es una fase donde tu entorno ya empieza a ver que tienes un problema, tú no lo ves, tú ya has desarrollado esa negación a lo que te está pasando, y aquí es donde se pierden las grandes oportunidades, porque al final se empieza a entrar en este bucle de yo quiero pero no puedo, incluso
Tú pruebas a lo mejor a salir de ahí, pero ves que no puedes y te acomodas en ese proceso. ¿Qué pasa? Muchos se salen y muchos sí que son capaces, porque todavía no han pasado esa línea invisible y a lo mejor son capaces de retirarse y dejarlo estar ahí. Algunos se quedan en ese tipo de consumo, en ese bucle infinito, y otros van a más. Aquí se podría decir que el maltratador ya te empieza a dar un guantazo, ya te empieza a empujar, pero te dices, pero yo no lo quiero dejar porque es buena persona. Y entonces tampoco te vas de ahí. ¿Qué pasa? La siguiente fase, si yo he sido incapaz de salirme de todo esto, pues llega la eclosión. Ya he tenido 3 sobredosis, 2 brotes psicóticos, me ha parado la policía, me ha quitado el carné 1 año, me lleva por delante a alguna familia, algún perro o algún accidente de tráfico, he pasado por el calabozo porque he hecho alguna barbaridad por ahí, mi mujer me ha dejado, mi madre me ha echado de casa, y entonces ya hay una serie de consecuencias que me empujan a pedir ayuda. Porque ¿qué le empuja realmente a una persona que tiene una adicción a recuperarse? La saturación de sufrimiento. Entonces, a través de este momento, pues mucha gente ya conecta con la recuperación, levanta la mano y piden ayuda. Y entonces, pues muchos llegan a este tipo de asociaciones donde ya se entregan al proceso y empiezan a recuperarse. ¿Y cómo llegaría un adicto o una adicta a empezar la recuperación? Pues estas son las genéricas, hay más. Egocéntricas, esta sería la más importante. El mundo gira en torno a mí. Pobrecito de mí, victimistas, la culpa de todo el mundo menos mía. Incapaces de hacerse responsables de lo que les pasa. Profesionales de la mentira. Profesionales de la manipulación. Baja autoestima. Producto de las barbaridades que se hacen en adicción, se va acumulando mucha culpa inconsciente. Entonces, cualquier persona que empieza un proceso terapéutico viene con la autoestima totalmente destrozada. Entonces, es una característica común de las personas adictas. Alexitimia, dificultad de sentir o de conectar con mis emociones. Anedonia, dificultad de sentir placer. Evidentemente, cuando tú retiras la sustancia o retiras la conducta adictiva, pues conectas con esa insatisfacción. Entonces, tienes una etapa donde te cuesta sentir realmente lo que es el placer. Esos pequeños, porque la adicción lo que te roba no son los grandes placeres, son esos pequeños placeres de la vida. Dar un paseo por la playa, una buena conversación, leerte un libro. A eso ya no le encuentras sentido. Entonces, tienes que cambiar tus patrones. Y la última, que considero que está muy importante, porque no se puede dejar una adicción y seguir viviendo como un adicto. Hay que desmontar este personaje que se crea para seguir en la adicción, evidentemente. Entonces, aquí hay que hacer un trabajo terapéutico importante. ¿Verdad? Muchos dejan de consumir, tal vez se trabajan entre los demás, pero viven en ese mismo personaje. Eso también hay que trabajar en él, importante. Vamos a seguir hay 4 palabras que para mí son las que ya engloban o definen lo que es una adicción, que son las palabras que hay que saber de una adicción. La primera sería obsesión. La persona vive obsesionado constantemente en consumir. ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Con quién voy a estar? ¿Cuánto me voy a meter? ¿Voy a crear una pelea con mi pareja? Estás obsesionado permanentemente por el consumo. La segunda palabra sería compulsividad. Una vez que empiezo, ya no puedo parar. Y más, y más, y más. La tercera sería caos e ingobernabilidad. Tu vida está totalmente alocada, es decir, me levanto tarde, como mal, todas las áreas están totalmente desajustadas. Y la cuarta y última, para mí importante, esclavitud. Te conviertes en un esclavo de esta enfermedad. No obstante, adicción viene del latín addictus, que hace referencia a una persona que estaba endeudada por su acreedor y para poder solventar esa deuda se tiene que entregar como esclavo toda la vida. Así que hablar de adicciones es hablar de esclavitud. Y estas 4 palabras las vamos a ver para mí en este reloj biológico de cómo vive un adicto cuando está en su fase de dependencia. Como veis, el consumo está en el centro de su vida. Ingobernabilidad. Medio comen, medio viven, medio trabajan, medio todo. Hasta que se despierta esa obsesión. ¿Cuánto me voy a meter? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿A quién le voy a engañar? ¿A quién le voy a robar? Una vez que se da ese consumo, compulsividad. Ya no puedo parar. Y por fin, cuando ya consigo parar, ira, culpa, frustración, esta va a ser la última vez, te prometo que ya no lo voy a hacer más. Y otra vez vuelvo a medio comer, medio vivir y medio trabajar. Y este se podría decir que es el reloj biológico de muerte de un adicto cuando está en activo.
¿Y cómo sería el del familiar? Pues igual. Lo que pasa es que en vez de que estar el consumo en el centro de su vida, ¿qué es lo que estaría? El adicto o la adicta en el centro de su vida. Y ahí es donde concentran toda su energía. Todo su foco está puesto en lo que hace mi ser querido. Y viven igual. Medio comen, ingobernabilidad. Medio comen, medio viven, medio trabajan, medio todo, hasta que se despierta la obsesión, en vez de por el consumo, por el control. Voy a ver si le escondo las botellas de alcohol. Voy a ver si hablo con el camello para que no le den más dinero. Voy a perseguirle, le voy a quitar la droga, le voy a esconder esto. Prueban de hacer miles de cosas, miles de intentos, que evidentemente no lo consiguen. Se da el consumo en el adicto y se desarrolla una persecución compulsiva para que mi ser querido deje de consumir. No lo consiguen, ira, culpa y frustración. Y otra vuelven a medio comer, medio vivir y medio trabajar. Y este es el reloj biológico de muerte de un familiar que tiene un ser querido que está atravesando por una adicción. ¿Qué es lo que pasa? Que dejan de vivir su vida para estar viviendo constantemente en lo que hace el adicto. Por eso los familiares también necesitan ayuda profesional. Es importante. Incluso, aunque el adicto no esté en recuperación, la familia se tiene que levantar la mano y empezar a tratarse. Hay una palabra para mí que englobaría todas las demás, que sería cárcel. Estar encarcelados, tanto la familia como las personas que tienen la adicción, al final entras como una especie de prisión. Por eso el lema de mi conferencia es objetivo libertad. Libertad, por cierto, que yo también perdí. Hace ya unos 10 añitos casi iban a hacer. Y bueno, deciros que mi nombre es Javier Ortiz, como bien os he dicho. Yo soy coach, terapeuta, intervencionista, me he formado mucho. Pero antes de todo esto, yo también he pasado por la adicción. Yo también he pasado este calvario. También he vivido el sufrimiento y he creado mucho sufrimiento a mi entorno, a mi familia, a mis seres queridos, producto de esta enfermedad. Voy a contaros un trocito de mi historia, que yo sé que muchos la conocéis, pero la volveré a contar, porque hoy para mí es importante poder hablar de todo lo que yo he vivido. Yo nací en un entorno muy sano, con una familia maravillosa, que me han dado unos valores maravillosos. Yo era un chico estudiante, deportista, no tenía motivos ningunos para meterme en ningún tipo de consumo ni nada, pero a los 16 años, 15 años, yo conocí a una chica, me enamoré perdidamente y me dejó. Algo se murió dentro de mí, no supe canalizar, no supe gestionarlo y empecé a desviarme. ¿Cómo me desvío? Pues empiezo a jugar a las máquinas tragamonedas. De esto hace ya muchísimos años, yo tenía 15 años, ¿no? Yo empecé a tontear con las máquinas, en un primer momento no tenía ningún problema, pero a mí rápidamente me daba cuenta que yo ya me iba solo a jugar, ya estaba con las máquinas, le quitaba algunas monedas a mi madre. Y estuve 2 añitos donde, aunque no había desarrollado la adicción, pero ya tenía ese comportamiento adictivo ahí. Pude pararlo, porque yo al final me gustaba la vida que tenía, estaba estudiando, tenía buenos amigos, y estuve 2 años donde lo pude frenar y no pasó nada. Pero a los 18 años, 18, 19, ya empiezo a beber alcohol, ya empiezo a salir con mis amigos, ya empiezo a coquetear con alguna cosita por ahí, y ya a los 20, 21 empiezo a tocar drogas más duras, como la cocaína, por ejemplo, que ya empiezo yo a probarla. Además, fíjate, nunca lo olvidaré, yo empiezo a consumir buscando la aceptación. A mí no me apetecía nada tener que entrar ahí. No iba nada conmigo ese mundo. Lo que pasa es que yo iba con unos amigos que ellos empezaron a experimentar con todo eso y yo me sentía fuera de lugar, me empezaron a ofrecer, yo evidentemente no tenía ningún tipo de personalidad y dije, pues venga, voy a probar yo también. Evidentemente al principio no pasa nada porque, como he explicado en las fases, tú lo pruebas, no ves el problema, pero hay algo que en tu cerebro, en tu sistema de recompensa, sí que pasa. Sí que pasa, porque esto es una ruleta rusa que a mí sí que me tocó. ¿Y qué me tocó? Porque algo se queda ahí y yo empecé cada vez a consumir más, era solo de fines de semana, o algunos sí, otros no, pero yo cada vez que consumía necesitaba más. Hasta llegar a un extremo que cuando ya consumía, mis amigos se iban a casa y yo me iba por ahí solo. Entonces así, tuve 4 o 5 fines de semana de estar 2 días desaparecido, mi padre se asusta, me ingresa en un centro. Fue muy pronto, pues yo ahí todavía estaba más en una etapa de abuso. Me acordaré, en un centro en Alicante, yo tenía unos 22, 23 años, a mí me llevaban al centro. Yo verá que yo quería salir de esto, yo no me opuse, yo en el fondo no quería vivir esta vida, pero tampoco estaba dispuesto a hacer las renuncias que en un primer momento había que hacer para salir de cualquier adicción, pues como por ejemplo dejar de beber alcohol,
no salía a ciertos lugares. Pues evidentemente me sabía muy bien la teoría, saqué matrícula de honor en ese mes, pero no estaba dispuesto a lo más importante, que son las renuncias. Entonces, pues bueno, duré medio año, volví a recaer y tuve desde los 23 hasta los 28, pues 5 años se podría decir, mi silencio clínico, que bueno, sobreviviendo un poco. Yo era un adicto disfuncional, que era, pues lo hacían atracones, a diferencia del funcional. Entonces yo recaía pues cada mes, mes y medio, cada 2 meses, pero cuando yo tenía ese tipo de recaídas, apagaba el móvil, desaparecía todo el dinero que tuviera, más el que no tenía, más el que pedía, y consumía de una manera totalmente destroyed. 2 días desaparecido, cuando no eran 2 eran 3, y cada 2 meses o cada mes y medio. Entonces construía, me destruía, me levantaba, me volvía a caer. Esa ha sido mi vida durante 5 o 6 años. Paralelamente a esa vida, como yo no lo hacía todos los días, yo tenía otra imagen. Entonces yo tenía un personaje dentro de mí, porque yo aparentaba mi vida como si no tuviera ningún problema. Yo tenía una empresa, tenía mis cosas, lo que pasa es que yo pues cada X tiempo pues reventaba. Al final siempre sufriendo, porque sufría cuando consumía, sufría cuando me recuperaba, sufría cuando estaba bien, da lo mismo, siempre estaba en sufrimiento. Lo que pasa es que a partir de los 28 años conozco a la madre de mis hijos y, bueno, justamente siempre lo cuento, ¿no? Siempre cuando conozco a la madre de mis hijos me llega a mi vida y lo primero que hago es desaparecer 4 días. Estuve desaparecido 4 días, claro, al final no me quedó más remedio que decirle la verdad. Entonces llego yo, le digo, mira lo que me ha pasado, es que me pasa que yo tengo una adicción y hasta ahora no he podido solucionarlo. Ella llega, sí, tienes una adicción, no te preocupes, Javi. En el nombre del amor, por lo mucho que nos queremos, yo te voy a salvar. Evidentemente pensamos que iba a ser así. No obstante, se vino a mi casa, estuvimos conviviendo juntos y bueno, 4 meses, 3, 4 meses volví a recaer. Como vimos que no funcionó, pues se quedó embarazada de mi hija. Y a partir de ahí, pues bueno, es verdad que cuando nace mi hija estoy un tiempo bien, puedo recuperarme bien, pero vuelvo a caer. Yo llegué a pensar incluso que el amor de mi hija sí me podía haber salvado, pero no fue suficiente. Hay que hacer un proceso terapéutico. Y a los 9 o 10 meses de nacer mi hija empieza mi gran calvario con las adicciones, mis idas y venidas con centros, mis desapariciones, mis consumos totalmente devastadores. Yo tengo recuerdos de cómo eran mis consumos, eran tremendos. Yo me iba a los antros, me quedaba 3 o 4 días ahí totalmente atrapado en una máquina, pegado con pegamento, y era capaz de estar 3 días sin comer, sin dormir, sin nada. Mi padre, pobre hombre, llegaba, venía, Javier, ¿nos vamos? Y yo no podía. Le tenía que mirar a los ojos a mi padre y decirle, papá, es que no me puedo ir, es que no puedo pararlo. Llegaba mi padre y me decía, se puede estar muriendo tu madre y aquí seguirías tú. Esto es la realidad de las adicciones y de lo que yo he vivido. Te conviertes en un arma de destrucción masiva. Yo no podía pararlo. Yo cuando recaía, es como si hubiera un exorcismo, alguien te atrapara y te cogiera y dices, de aquí no sales. Y ese eran mis consumos. Me gastaba todo lo que tenía, siempre con una deuda muy grande. ¿Qué pasa? Que después de 3 o 4 días, cuando yo me levantaba, mi mundo se caía encima. Pero eso no era lo más duro. Lo más duro es que yo tenía a mi hija que verle luego a los ojos y sentí que había fracasado como padre. Al poco tiempo después, la madre de mis hijos se vuelve a quedar embarazada de mellizos, de mis 3 hijos, entonces de mis 2 hijos, y ya son 3. Ahí estuve otros 4 o 5 meses más o menos bien y otra vez ingresos en centros, salidas, entradas, más sufrimiento. Imposible. No había manera. ¿Qué pasa? Yo ingresaba en los centros, hacía buenos procesos, pero mi terquedad, mi soberbia, pensaba que yo no me iba a recuperar. Y al final ni hacía caso, yo pensaba que solo podía. Fijaros que yo iba al psicólogo, me sentaba delante del psicólogo y le contaba, le mentía. Digo, yo pensaba, ¿para qué voy yo al psicólogo para no decirle la verdad? Es como decir, ¿qué tontería es esta? No, pues así he estado yo muchísimos años, autoengañándome y construyéndome una doble vida. ¿Qué pasó? Que ya tuve los 2 últimos años que fueron totalmente devastadores. Mi madre detrás mía, mi padre detrás mía, mis hermanos, siempre controlando todo lo que hacían. Mis pobres padres tampoco tenían herramientas, entonces pues tampoco me pudieron practicar el amor duro, porque ellos tampoco sabían cómo hacerlo. Ellos pensaban que sujetándome fuerte yo a lo mejor me iba a recuperar más, que escondiéndome en casa yo me iba a recuperar más, y generaba el efecto totalmente contrario. Yo cada vez necesitaba más. Entonces, pues bueno, ya tuve mis últimos 40 días que fueron devastadores, donde estuve totalmente devastado en la calle, tirado prácticamente como un desecho humano,
donde iba fumándome los cigarros del suelo, donde todo el mundo que me veía se apartaba incluso hasta de mí. 4 días consumiendo, 2 días durmiendo. 4 días consumiendo, 2 días durmiendo. Perdí unos 20, 22 kilos, totalmente destrozado. Mi padre, como no, el pobre hombre que siempre me buscaba por todos lados, me acabó viendo en un banco, sentado, casi medio muerto, me recogió, me subió al coche y me llevó, me ingresó otra vez de nuevo al centro donde yo estuve la primera vez, que entonces le cambiaron el nombre y cambiaron la idea. Y aquí tengo la foto de cómo yo llegué. Este era yo hace más o menos 10 años. Aquí tenía 6 o 8 días que después que había llegado, siempre, nunca lo olvidaré porque el mentor, que luego me ayudó muchísimo, dice, ponte aquí, yo no quería hacerme esa foto. ¿Quién se va a querer hacer una foto estando así? Ponte que te voy a hacer una foto, que esto el día de mañana la verás, porque necesitarás verla. Y yo no lo entendía. Y para mí esta es una de mis fotos negras, verme como yo llegué y verme como yo estaba realmente. Pero justamente cuando yo llego al centro, pasó algo muy importante que a mí me cambió totalmente la vida. Y esto siempre lo comparto, es que yo no quería quedarme. Yo todavía estaba totalmente disparado por consumir. Entonces, cuando yo llegué un viernes, entonces los profesionales de allí detectaron que yo quería escapar, que yo realmente me quería ir, que yo realmente no me quería recuperar. Entonces llamaron a mi padre, Ezequiel, tu hijo se te va a ir. Y de verdad que yo estaba planificándolo. ¿Pero qué hizo mi padre? Cogió a mi hija, la subió al coche y la llevó al centro. Entonces, cuando yo, y esto nunca lo olvidaré, cuando yo estoy sentado en un banco que había allí, pensando cuánto me iba a meter, a quién le iba a pedir el dinero, estaba preparándolo todo, tenía toda la trama hecha, lo tenía todo preparado para irme, para saltar la valla, para consumir. Y os puedo asegurar que si yo ese día me hubiera ido, me hubiera totalmente matado, porque mis consumos eran totalmente destructivos. Entonces, cuando yo estaba en ese momento, veo aparecer a mi hija, corriendo por aquí, papá, 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 y cogió y se me sentó aquí encima. Y bueno, estuvo hablando conmigo, me miró a los ojos, me dijo, papá, no quiero que te mueras. Y a mí algo se rompió dentro de mí. Entonces ese fue para mí el motor de mi recuperación, mi hija y por supuesto mis hijos. Fue ese momento donde mi hija le dio un bofetazo, el amor de mi hija, le dio un bofetazo a la enfermedad, un guantazo de verdad, de realidad, ¿no? Estuve con ella, abrazándola, y cuando ya mi hija se va, evidentemente todo ese mundo de locura se va, se aplana. Pasé una noche mala y al día siguiente por la mañana, que prácticamente no dormí, me bajé donde estaban los profesionales de la recuperación, que había grandes profesionales allí. Bajé, conforme llegué, bajé los brazos y decir, oye, me rindo. Haced conmigo lo que queráis. Estaba ya cansado de sufrir. Entregué las armas, me rendí, entregué mi voluntad, hacer conmigo lo que queráis, y a partir de ahí pues cambiado mi vida, ¿no? Y bueno, los profesionales dijeron, pues venga, a hacer terapias. Y a partir de ahí estuve 1 mes y medio ingresado. Y bueno, es verdad que todo fue progresivo. Yo me fui ilusionando, me llevaron luego a los grupos de fuera. Yo cuando llego a los grupos, todo el mundo se está recuperando, yo siempre sufriendo. A mí me ayudó muchísimo empezar con los grupos de recuperación. Yo dije, oye, ¿qué está pasando aquí? Que todo el mundo se recupera. Y dice, tú sigue viniendo aquí a los grupos. Y yo luego me di cuenta que la recuperación iba a ser de ser buena persona. Pues sí, pues yo voy a ser buena persona también. Me entregué, me apasioné. Estuve 2 años haciendo terapias grupales todos los días, escribiendo, leyendo, meditando, levantándome pronto. Puse todo lo mejor de mí al servicio de mi recuperación. Es verdad que gracias a mi familia, a mis padres, que pudieron sostenerme en ese tiempo, no todo el mundo a lo mejor tenía esa opción, pero yo tenía esa oportunidad y tenía que agarrarla y aprovecharla y salvarme la vida, que yo estaba en un punto de saturación muy grande. A partir de ahí yo tenía un mentor muy agradecido, que siempre apostó por mí, que de verdad, Javi, tú vales, tú eres bueno, podrías dedicarte a llevar este mensaje, a ayudar a otras familias, a otras personas. Pues bueno, me plantó esa semilla de poder formarme, de poder estudiar, y dije, oye, ¿por qué no? Y a partir de ahí pues empecé a estudiar, primero me formé como integrador social, luego como terapeuta, como coach, y bueno, gracias a todo esto soy la persona que soy y he podido formarme y desarrollar este propósito de vida. Hace 6 años, antes de llegar la pandemia, pasó algo que también fue muy importante para mí, que bueno, lo voy a poner porque para mí son las personas más importantes de mi vida,
que son mi madre. Mi madre falleció justamente pues, unos meses antes de la pandemia, que fue pues, bueno, lo que a mí realmente me impulsó. Y fue uno de los momentos para mí más duros y más traumáticos de mi recuperación, que por cierto nunca olvidaré, porque mis padres son de Granada, son de aquí de Baza, y justamente mi madre falleció en Baza, tuvimos que ir a verla, y cuando estábamos allí en el hospital, llegó mi padre por detrás, hijo mío, no te preocupes, que tu madre se va en paz de verte bien. Entonces yo para mí eso fue algo que a mí por lo menos me alivió, ¿no? Sentir que mi madre se ha ido de este mundo viéndome pues, feliz, viéndome tranquilo, viéndome recuperado. Entonces, pues bueno, un aplauso muy grande para todas esas madres que están sufriendo. Pero muy grande, de verdad. Bueno, y a partir de ahí, mi madre quería que yo me dedicara a esto. Mi madre quería que yo pues, llevara el mensaje, que estudiara, que me formara, le hice caso. Cuando llega la pandemia, pues bueno, justamente yo había montado un pequeño centro en Alicante, tuve que cerrarlo, me tuve que meter en las redes sociales, empecé a subir contenido, pues sin mucha idea, pero tenía muchísima pasión y mucho entusiasmo por esto. Y como yo desarrollé una fe y me entregué a Dios y dije, haz conmigo lo que quieras, yo empecé a subir contenido y a dedicarme a hacer todo esto. 6 años después sigo aquí. Lo que pasa que, bueno, hace 3 semanas que, bueno, falleció mi padre y bueno, yo lo veo y ahora mismo estoy emocionado porque ha sido una persona muy importante para mí. Y bueno, solo tengo palabras de agradecimiento, ¿no? por todo lo que ha hecho y bueno. Hasta ahora tengo que reconocer que he podido contener la emoción, pero tengo muy reciente, mi padre ha sido una persona muy importante, que ha luchado mucho por mí, que ha dado la vida. Siempre que me iba a buscar, era una persona que nunca se cabreó conmigo. Y no era fácil, no se lo ponía fácil, porque yo era cabezón, terco, tenía mala leche, porque yo cuando consumía, creo que como todos los adictos, nos convertimos en monstruos. Nos convertimos en personas que, bueno, que somos capaces de todo lo peor, ¿no? Y mi padre siempre estuvo ahí, detrás mía, llevándome a los sitios, confiando en mí. Era de los pocos que me decían, Javi, tú te vas a recuperar. Era de las pocas personas que me daban ese aliento de esperanza, ese aliento de decir, tú esto lo vas a sacar adelante. Y de verdad, jamás un hijo se podrá sentir tan orgulloso del padre que ha tenido. Porque ha sido una persona para mí muy, muy grande y yo estoy muy, muy feliz de esta persona y bueno, ojalá que esté donde esté, pueda verme y voy a convertir mi vida en un homenaje tanto a mi padre como a mi madre. Un aplauso muy fuerte, de verdad. Gracias. Bueno, y con esto, hoy he decidido que voy a subir aquí a 2 personas para que nos hablen un poquito, nos compartan. Yo compartí un poquito mi historia. Y hoy así, entre bambalinas, he ido pidiendo por aquí y por allá. Y tengo por aquí a Jesús, que te estoy viendo, ven para acá. Voy a sacarte aquí el micro, que nos va a compartir. Un aplauso muy fuerte para Jesús. Jesús nos va a compartir así rápidamente un poquito cómo ha sido, pues bueno, su trayectoria, si consigue llegar. 4 años ya, Jesús. 4 añitos de recuperación. Jesús, aquí tienes el micro. Venga. Espera que yo también estoy un poquito emocionado. ¿Sí? Bueno. Compártenos, Jesús, cómo ha sido un poco tu proceso, todo lo que te ha llevado hasta Pues aquí. mira, mi proceso, me he pasado dentro del mundo de la adicción 15 años sin darme cuenta ni lo que estaba pasando. Hasta que cumplí, hace 4 años que cumplí, mi cumpleaños era el día 26 y el día 27 me desperté, ¿vale? Vi lo que había hecho, mi familia intentaba ponerse en contacto conmigo, me intentaba localizar y no podían porque estuve 3 días desconectado del mundo y de la realidad. Y cuando ya por fin volví a la realidad y vi lo que había pasado en mi casa, pues dije, tengo que cambiar esta forma de vida. No puedo seguir por aquí, me estaba matando mi vida. Y han pasado ya, el 27 de abril, pues hizo esos 4 años. ¿Me entiendes? Es que mira, vengo emocionado porque en tu ponencia es la primera vez que se habla también del sufrimiento de los padres, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Y yo pues también me perdí mucho a mi padre. Y me emociona mucho. ¿Vale? Y ya está, y ahí sí empezó mi proceso de recuperación. Yo empecé primero intentando sacar a la persona con la que yo me había casado de la adicción. Empecé en una asociación de Ciudad Real, Manzanares. No podía ser, no pude conseguir nada.
de esa persona y me vine a mi tierra, que es Vilche, al lado de Linares, y entré en Vela. Y entonces ahí en Vela me hicieron ver que el problema no era esa persona con la que yo me había casado, el problema era yo mismo, que tenía la adicción tan desarrollada como yo más. Y no solo era en el alcohol, sino en el alcohol y en las drogas. Y entonces ya hice, como tú explicas en tu ponencia, puse toda la carne en el asador para recuperarme a mí mismo y por aquí ando. Ahora eso ya está bonito, ¿eh? Muy bien. Un aplauso muy fuerte para Jesús. Grande. ¿Qué es lo que te llevas de tus 4 años de recuperación? ¿Qué le podrías decir a una persona que está empezando un proceso? Pues primero que sea constante y que sea tenaz. Que al principio es súper difícil, es muy difícil. Una vez que tu conciencia cambia y dices tengo que salir de la adicción, es muy difícil. Pero cuando ya llegas, por ejemplo, me imagino cuando llega a los 9 años como tú, los 17 de Felipe, los tantos que lleváis, la vida se ve de otra manera. Pero en estos 4 años que hay ese punto de inflexión que tú tienes, es cuando empiezas a ver la vida de forma real, la realidad. Y es preciosa la vida, es muy bonita. Es súper difícil, es muy difícil el día a día, pero la vida es preciosa. Yo le pido a los que empezáis, si hay alguno que está empezando, pues ser constante, aguantar un poquito, que a partir de los 3 años o 4 ya la vida se ve diferente. Muy bien. Con mucha fuerza. Claro que sí. Jesús, muchísimas gracias. Dame un abrazo de verdad. Siga así, tío. Grande, Jesús. Grande. Grande, Jesús. Y bueno, hay otra persona que también va a subir y ese va a ser Miguel en reconocimiento a sus, creo que 8 años, me parece, de labor aquí en la asociación. Eres un grande, de verdad. Me has contado tu historia, tu situación. Súbete para acá. Un grande aplauso para aquí, para Miguel, de verdad. No podía hacer la conferencia sin que tuvieras un ratito y unas palabras aquí para tus compañeros, sobre todo por todo lo que has hecho aquí. Miguel, toma. Compártenos lo que te apetezca. Vaya día que llevo. Buenas tardes. Madre mía. Bueno, muchos de los que hay aquí ya conocen mi historia, pero la voy a contar un poco por encima, ¿vale? Yo me enamoré como tú dices, me enamoré de la cocaína un 31 de diciembre de hace ya muchos años. Y yo no sabía que me había enamorado. Yo probé una raya de cocaína para que veáis lo que es la vida. Yo bebía alcohol, pero aquel día me ofrecieron una raya de cocaína. Y yo, como estaba de fiesta, estaba pasado de alcohol, dije, bueno, ¿por qué no? Voy a probar. Y probé esa raya de cocaína. Algo me hizo en la cabeza, me giró y me dijo, la mejor noche de tu vida ha sido esta noche. Me lo pasé en grande aquella noche, pero se me quedó grabado de una forma que ya jamás se me fue de la cabeza. Por eso cuando yo oigo decir, bueno, si por una, no pasa nada. Si una vez, no pasa nada. A mí sí me pasó. Aquella vez no consumí hasta el año siguiente. Pero en poco tiempo se fueron acortando los plazos y llegué a estar consumiendo 3 gramos de cocaína todos los días para ir a trabajar. Lo primero que hacía era esperar al camello, coger los 3 gramos de cocaína, montarme en el camión e irme a mi trabajo. Todos los días durante 6 meses. Cuando yo llevaba 6 meses con esa vida, con ese trajín, porque apenas comía, apenas dormía, se me pasan las imágenes de lo que yo sentía. ¿Sabéis qué sentía? Sentía que la vida me iba muy deprisa. Parecía como una película en cámara rápida. Yo me levantaba, era como algo muy extraño, ¿no? Llegué a los 6 meses, derrotado, hecho polvo. Mi exmujer, que entonces yo estaba casado, mi exmujer,
Me dijo que qué pasaba, qué vida llevaba, que cómo podía llegar a mi casa a las horas que llegaba. Yo decía que los negocios, que el trabajo. Y un día, también en Navidad, me senté en el salón de mi casa y le dije a la que hoy es la madre de mi hijo y es mi mujer, le dije que tenía un problema con la cocaína. Yo no le conté que tenía un problema con el alcohol. Yo le dije que tenía un problema con la cocaína. ¿Y sabéis lo que me dijo? Que no se lo creía. Que ella creía que yo pues tenía alguna aventura, algún rollo por ahí, pero que nunca se pensaba que yo tenía un problema con la droga, que yo no aparentaba tener un problema con la droga. Entonces, ¿qué pasó? El CPD nada, ingresé en Proyecto Hombre. Y yo, como era muy aplicado, me pegué 3 años en Proyecto Hombre, hice comunidad terapéutica, terminé reinserción, firmé mi alta terapéutica, me quedé, hice mi curso de monitor, en fin, me quedé allí, muy bien. Yo había acabado. Yo no sabía que yo cuando hice esa rúbrica, firmé, dije, alta terapéutica, y ya estoy bien. Y me comentan, dice, bueno, como tú ya no tienes, ya te has quitado el problema de la cocaína, ¿tú qué vas a hacer? ¿Vas a consumir alcohol? Porque tú no has venido aquí con un problema de alcohol. Y yo le dije, bueno, pues sí, pues alcohol, de vez en cuando me tomaría mi cerveza por ahí, no pasa nada. Efectivamente, yo iba cada cierto tiempo por allí y me acuerdo que tenía como un diario donde anotaba cuando consumía, que fin de semana consumía una cerveza, 2 cervezas, pero ese no era el problema. Ellos no me decían nada por consumir cerveza, pero yo no sabía que mi problema de base era el alcohol. Yo creía que mi problema era la cocaína. Yo creía que la ruina que tenía yo en mi vida era la cocaína, que la depresión que yo cogí era de la cocaína. Pero yo no sabía que el alcohol me llevaba ahí. Tuve una recaída y terminé consumiendo cocaína otra vez. Volví a ir a por este hombre. Señores, otros 2 años más. Granada, Huelva Santillán, un pueblecito de Granada, donde hice otra comunidad terapéutica. Yo ya tenía un máster en comunidad terapéutica de Proyecto Hombre. Yo era ya un genio. ¿Qué pasaba? Que volvía otra vez a tropezar en la misma piedra porque yo no quería dar mi brazo a torcer y decir, cuando yo salgo un sábado por la noche, no puedo probar una gota de alcohol, que era mi problema. Entonces, ¿qué pasó? Que ya conocí a Ja la primera vez. Fui con mi madre, no sé si alguno os acordáis. Grande. Me emociono porque ya no está y ha sido la persona más importante que yo he tenido, ¿no? Me acuerdo que iba con un andador porque no podía casi caminar, e iba a acompañarme a las terapias de Ja. Y yo seguía sin hacerle caso. Yo venía de Proyecto Hombre, un nivel superior, donde yo creía pues que esto que dicen estos, que no tienen ninguna norma, que van 2 días a terapia y los demás días están en su casa para ir para abajo. Con lo que yo he pasado en las comunidades terapéuticas, ¿me van a enseñar? No. Ese era el ego que yo hablé antes. Yo no me creía que quitándome del alcohol se iban a acabar mis problemas. Por eso ahora, cuando viene mucha gente a mi asociación y los veo con ese mismo problema, me doy cuenta de que su problema de base no está en la cocaína. Me doy cuenta que esa persona no puede consumir, un adicto no puede consumir ni cocaína, ni alcohol, ni puede acercarse a una máquina. No puede. Es imposible. Porque
el que no le gusta el alcohol acaba enganchándose en el alcohol cuando deja la cocaína. Os lo digo porque es la verdad y vosotros lo sabéis, muchos de los que estáis aquí. ¿Qué pasó? Que estuve 7 meses en Ajar, 7 meses. Y a los 7 meses me largué. Me pegué un año entero consumiendo, volviendo a consumir. Ya era un caos. Mi casa era un caos. Mi madre no sabía por dónde coger la situación. Mi padre, el pobre, era parecido al tuyo. Él no decía nada, pero estaba ahí en la sombra. Sufría, aunque no lo hacía delante de mí, pero yo sé que sufría. ¿Qué pasó? Pues que conocí a una persona y ya, al pasarme 2 o 3 situaciones con esa persona, le dije, yo sé dónde tengo que ir. Volví a Ajá y bajé los brazos, ahí también. Ahí bajé los brazos otra vez y ya dije, se acabó. Dejo de luchar contra algo que no puedo, es imposible. Yo no le puedo echar un pulso a algo que dentro de mí yo no voy a poder. Dejé de consumir alcohol, me pegué un año. Mira que mis compañeros me decían, Miguel, si tienes algún problema, cuéntalo en terapia. Miguel, si te pasa por la cabeza consumir, no te lo guardes. Pues justo al año de estar en la asociación, un día fui a un evento. Se puso al lado mío una persona y me empezó a comer la cabeza. Pero tío, bébete un cubata, si no pasa nada, si esto no es... ¿Por qué no puedes beber si tú ya llevas un año sin beber? Ese día aguanté, pero no fui capaz de compartir con nadie las ganas que me dieron de consumir, ni fui capaz de compartir con nadie lo que había sentido. Me había sentido como, no sé, como una persona inútil que no podía beber. Me habían vuelto a venir todos esos pensamientos que tenía cuando consumía. Como no lo dije en terapia, me programé mi consumo. Y cuando pasó un tiempo, 2 semanas, esa noche me fui a consumir. Siempre estaré agradecido a la gente de la asociación. Hay mucha gente que hay aquí que esa noche me estuvieron buscando, llamando. ¿Dónde está Miguel? Si lleva un año, es imposible, Miguel no ha consumido. Me buscaron. Y hay una persona que hay aquí que se llama Isidro. Fui a buscarla, que está allí. Bartolo, Isidro, me cogieron y me salvaron. Porque, ¿sabéis lo que pasó? Que no dejé un minuto de ir a la asociación. Que volví a la asociación. Que me senté en la asociación. Que me comí la vergüenza y los marrones que me cayeron en ese momento. Pero hoy en día eso me salvó. Eso me salvó. Y tengo que estar agradecido a eso. Cuando yo bajé los brazos, definitivamente, ese día lo pasé muy mal en terapia. Me acuerdo que me leyeron una carta y fue, fue increíble. Aquel día cambió mi vida. Y ahora, pues, siempre he dicho que estaré agradecido. Pero, de verdad, nunca, con lo que hago, siempre me siento en deuda con la asociación. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que los que hay en la asociación, que llevan ya un tiempo, se dan cuenta de la gente que viene. Vienen igual que tú. Te sientes identificado a cada persona nueva que viene, porque dices, este era como yo, a este le pasa igual que a mí. Está tropezando y se está equivocando en las mismas cosas que yo me estaba equivocando. Y por eso es muy bueno que toda la gente que estamos allí, monitores, los que hay, podamos cada uno con el perfil de la persona ayudar. Gracias. Muy bien. Gracias. Un aplauso fuerte Gracias. para Miguel. Grande. Miguel. Está aquí, tío. Muy bien. Está emocionado. Grande, de verdad. Muy bien, Miguel. Coge la gafa. Ahí está. Lo voy a apagar bien, que si no me puedo hacer eco. Ahí está. Pues vamos a seguir. Ahora vamos a hablar de recuperación. ¿Cuántos adictos y adictas en recuperación tenemos por aquí? Más o menos, ¿sí? Somos unos cuantos.
Bueno, pues vamos a hablar de recuperación, así que lo primero que voy a empezar es con esas 5 enseñanzas que siempre comparto. Para mí esto creo que es súper importante, que a mí personalmente me han salvado la vida y me han traído donde estoy, ¿no? Vamos a empezar con la primera, que considero que sin la primera no puede haber ninguna más, que es la rendición, que ya ha salido, esa palabra ya ha salido un poquito por aquí. Dice que a lo que te resistes, persistes, y a lo que aceptas, transforma. La rendición se podría decir que es la máxima expresión de la aceptación. Y ahora voy a compartiros cuál es el proceso desde que una persona o un adicto niega su adicción hasta que realmente se rinde, ¿no? Generalmente cuando una persona tiene una adicción, el primer paso es la negación. La negación es que bueno, no ve su problema, todo el mundo lo ve menos él. Pero cuando ya da el paso o despierta y se da cuenta que tiene una adicción, generalmente lo que suele pasar es que sí, yo tengo un problema, pero yo lo voy a hacer solo y a mi manera. Y tiende a hacerle un pulso a la enfermedad pensando de que solo lo vas a poder conseguir. Cuando te das cuenta, a base de muchas recaídas, de muchos consumos, de mucho sufrimiento que no puedes, generalmente el siguiente paso es, dice, bueno, pues voy a apoyarme en mi pareja o en mi familia o en ambas. ¿Qué suele pasar aquí? Pues bueno, si vas a la pareja, que en mi caso ya lo he compartido, pues voy, le cuentas lo que le ha pasado, la pareja en el nombre del amor, por lo mucho de lo que nos queremos, yo te voy a salvar, y se convierte en una relación de amor malentendida. Esto es como si te postularas para ser socorrista y resulta que cuando te vas a tirar al mar para salvar vidas, no sabes nadar. ¿Qué pasa? Que se hunde tanto la persona que tiene la adicción como el familiar. ¿Qué pasa con los padres? Generalmente, los padres, debido al estigma que hay con esta enfermedad, se tiende a que haya un aislamiento, un secretismo, que nadie se entere de lo que le pasa a mi hijo. Entonces la tendencia es a encubrir todo lo que le pasa y hay una tendencia, pues bueno, que nadie se entere y a sobreproteger. Cuando esto, evidentemente, revienta por algún lado, pues ya entonces nos damos cuenta que tenemos que pedir otro tipo de ayuda más profesional o una asociación. ¿Pero qué es lo que suele pasar? Que si pides ayuda, entonces el adicto llega a la clínica, al centro, a la asociación, donde sea, llega, yo lo voy a hacer sí, pero voy a hacer a mi manera. Voy a hacer un poquito de caso, pero el resto no. Generalmente no hay una entrega incondicional. Y ya por fin, cuando ya estás cansado de estar cansado, harto de estar harto, has tenido, lo que he dicho, 3 brotes psiquiátricos, has pasado por el calabozo, algunos por la cárcel, algunos han perdido su dignidad como persona, cuando has hecho barbaridades, cuando ya estás cansado de sufrir, cuando ya no pueden más, entonces es cuando por fin ya bajas esos brazos y te entregas a la recuperación. Cuando sacas la bandera blanca y dices, ya no puedo más, haz conmigo lo que quieras. En la recuperación de las adicciones, el querer no es poder. El querer sí, pero hacen falta herramientas. Esas herramientas hay que trabajarlas e interiorizarlas. Por eso, esto no va de fuerza de voluntad ni de apretar puños, porque la fuerza en la dirección que no es la correcta no sirve. Hay que cambiar la F por la B, que es buena voluntad. Y claro, ¿qué es la buena voluntad? Es hacer lo que necesito y no lo que yo quiero. Y eso a veces cuesta porque justamente uno de los grandes defectos de carácter que tenemos los adictos es la terquedad, la soberbia, la arrogancia. ¿Pero qué me va a decir este que no sepa yo? ¿Por qué me va a decir esta persona que yo no puedo hacer esto? Claro, por eso es importante doblegar todo eso. Siguiente, aprendizaje. Claro, yo una vez que me he entregado las armas, ya he conseguido el indulto de la enfermedad, pues lo primero que te van a pedir que tienes que renunciar. Tienes que cambiar tu entorno. Si vas con 5 patos, acabarás siendo un 6º pato. Si vas con 5 mediocres, acabarás siendo también un 6º mediocre. Si vas con 5 infieles, acabarás siendo un 6º infiel. ¿Qué pasa si sigues yendo con 5 personas que aún siguen consumiendo, aunque sea de una manera social? Pues que tú también vas a consumir. El problema es que ellos se van a ir a casa, pero tú te vas a destrozar la vida. Y me dicen, Javi, ¿entonces tengo que cambiar mi entorno? Sí. A partir de ahora ves con personas que están donde tú quieres estar. Transfórmate, conviértete en una persona brillante, recupérate. Y si quieres, con el tiempo, cuando ya estés transformado, vas a esos amigos de toda tu vida y les muestras dónde está el camino de la transformación personal. Y luego, el tema de los lugares. Uno no quiere querer dejar de fumar, esto es como querer dejar de fumar e irse de fiesta al estanco. ¿Qué hace un alcohólico en un bar? ¿O qué hace una persona que tiene adicción al juego en un local de apuestas deportivas? Uno no puede seguir yendo a los mismos sitios ni frecuentar esos lugares. Porque hay personas que quieren recuperarse en el mismo contexto de consumo y no se puede. Siguiente.
Autoconocimiento. Bueno, una vez que me he rendido, he hecho esas renuncias, porque si yo no he hecho esas renuncias todavía, difícilmente duraré mucho. Claro, luego hay una renuncia más importante, que es renunciar a tu personaje, ese personaje del que he hablado antes y ese personaje que construyes en base a la adicción. Eso implica que uno tiene que hacer un proceso de autoconocimiento. Einstein dice que locura es hacer las mismas cosas esperando resultados diferentes. En las adicciones, la historia se repite una y otra vez, una y otra vez. Repetimos esos mismos patrones. Por eso es importante adquirir conciencia de enfermedad, porque lo que no aprendas de una manera consciente te lo va a enseñar la enfermedad a través del dolor y del sufrimiento. La diferencia entre vivir días y consumir días está en el nivel de conciencia en el que tú te encuentres. Y luego, por otro lado, uno tiene que iluminar su oscuridad, ver cuáles son sus defectos de carácter. Y aquí no vale quedarse en la superficie. Aquí hay que tirarse al barro y ensuciarse. Si soy un mentiroso, soy un mentiroso. Si soy un manipulador, soy un manipulador. Si soy un envidioso, soy un envidioso. Tengo que aceptar cuáles son mis sombras, trabajar en ellas y hacerlas sobre todo conscientes. Y luego, por otro lado, tengo que recuperar esos valores que se pierden. Uno no puede querer recuperarse esto y seguir siendo un manipulador, un chorizo o engañando a mi pareja. Por eso, al final, la capacidad en la que una persona puede crecer o evolucionar es directamente proporcional a la cantidad de verdad que estás dispuesto a asumir sin escapar. Seguimos. Me he rendido, he renunciado, ya empiezo a conocerme porque el proceso de transformación eso es para toda la vida. ¿Y qué pasa? Que me voy dando cuenta que tengo como una sensación de culpa inconsciente producto del daño que he ido haciendo a todos mis seres queridos. Entonces, uno de los cambios importantes que uno tiene que hacer es perdonarse. Sobre todo, perdonar significa vencer esa culpa cambiándola por responsabilidad. Y a partir de ahora yo me voy a hacer responsable. Una vez que ya soy consciente de mi problema, de mi enfermedad, me tengo que hacer responsable. Y si tengo que hacer alguna enmienda, la haré. La primera enmienda la tengo que hacer conmigo. Y a partir de ahí, si tengo que pedir perdón, si tengo que pagar alguna deuda, si tengo que ayudar a personas que me han ayudado, ya haré esa enmienda. Es importante encontrar ese perdón, porque si no, hay algo en ti que no te ayuda a avanzar. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando tú ya has iluminado tu oscuridad y te has perdonado, pues hay una cosa muy buena, que eres capaz de entender la oscuridad del otro. Porque al final entiendes que el otro hace lo que puede en función del nivel de conciencia donde se encuentra. Porque yo también he estado ahí. Por eso el perdón al final, perdonar significa eliminar a la persona que me hizo daño esa obligación moral de que tenga que enmendar el daño que me hizo. Y dicen, Javi, entonces al final yo tengo que perdonar a todo el mundo. Pues sí, porque ¿qué pasa? Que si no, pues vas a acumular mucho resentimiento. Y el resentimiento es como estar tomándome chupitos de cianuro yo esperando que se muera el otro. Entonces no tiene sentido. Por eso es importante trabajar en ese perdón. Y ya la última sería propósito de vida. Y a mí esta me gusta muchísimo porque, bueno, para mí hay 3 momentos muy importantes dentro de la recuperación de las adicciones. El primero es cuando tú ya aceptas que tienes un problema. Porque, ¿qué es lo que pasa cuando tú aceptas que tienes un problema? Que ya no vas a tener un consumo bonito. Se acabó el disfrute. Ya no vas a disfrutar más del consumo. No obstante, cada recaída que tienes es como si tú mismo te hicieras un cuchillazo dentro de ti. Entonces, ¿qué pasa? Es un momento muy importante porque te va a hacer que despiertes. El segundo momento para mí es la rendición, es cuando ya por fin bajas los brazos y te entregas al proceso. Pero hay un tercero, que es cuando descubres para qué estás en este mundo, cuando desarrollas ese propósito de vida. Viktor Frankl decía en El hombre en busca de sentido, que tiene un libro muy chulo que os recomiendo que leáis, que las personas que se encontraban en el campo de concentración nazi y tenían familiares fuera o algo por qué luchar fuera, sobrevivían. Y los que no morían. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando tienes un porqué y un para qué, encontrarás el cómo. En las adicciones sabemos que cuando empezamos a recuperarnos, una parte de nosotros se va muriendo. Entonces, vamos a tener que transitar un vacío, un duelo. Por eso es importante encontrar un propósito de vida. ¿Sabéis lo que pasa cuando uno vive en propósito? Que ya no hay tiempo ni hay lugar para la envidia. Ya no hay tiempo ni hay lugar para la pereza. No hay tiempo ni lugar para el odio o el resentimiento. Al final no hay peor enfermedad que vivir una vida que no quieras vivir. Para mí, el éxito de verdad en la vida es vivir enamorado de la vida que tienes. Y para eso es fundamental vivir un propósito de vida.
Seguimos. Bueno, vamos a hablar de las fases de la recuperación, que van muy alineados también a las 5 enseñanzas, un poquito más científicas, lo típico que sale en los libros, pero creo que es bueno que también lo podamos compartir. La primera sería esa fase de desintoxicación. Bueno, producto cualquier persona que empieza un proceso terapéutico, pues viene bajo la distorsión y la locura del consumo. Aunque seas funcional, disfuncional, da lo mismo. Entonces, considero personalmente que es importante por lo menos unos días un ingreso, aunque sea hospitalario o en comunidad, solo para salir de ese contexto contaminado y poder parar. Y si necesitas algún tipo de ayuda psicofarmacológica, salir un poco de tu espacio contaminado, yo creo que es una fase bastante importante que a lo mejor tienen que hacerlo fuera con todos los estímulos. Luego la siguiente fase, porque la desintoxicación estamos hablando de un par de semanas, 2 o 3 semanas, depende de la persona, el deterioro que traiga. Esta ya es una parte muy importante, porque la deshabituación, aquí es donde ya empezamos a cambiar esos hábitos. ¿Qué es lo que pasa con las adicciones? Pues que nos levantamos tarde, comemos mal, no nos cuidamos. Entonces, lo primero que una persona tiene que hacer que tiene una adicción es planificar bien tu semana y construir buenos hábitos. Y sobre todo ser disciplinado. El primer músculo que hay que trabajar en las adicciones es el músculo de la disciplina. Uno de los grandes defectos de carácter que tenemos los adictos es arrancada de caballo y parada de burro. Empezamos muchas cosas, pero no terminamos nada. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a tener buenos hábitos, porque son esos hábitos los que nos van a llevar lejos. Entonces, primer paso es trabajar, a pesar de mis distorsiones, me levanto 1 hora, me acuesto 1 hora, como bien, empiezo a hacer deporte, desarrollar buenos hábitos y empezar a adquirir conciencia de enfermedad. ¿Cómo? Pues iniciándome ya en la terapia grupal, en la terapia individual, empezando a entender lo que es la jerga de la recuperación, entender un poquito lo que es la adicción y esta primera fase inicial. Y ya pasaríamos a la más larga, que se llama la rehabilitación. Lo que pasa es que a mí me gusta más llamarlo la transformación personal. Yo os he traído un iceberg que yo siempre pongo, porque aquí intento explicar un poquito, creo que es bastante importante. Se podría decir que el consumo sería la punta del iceberg. Se podría decir que todo lo que hay debajo es la infección, todo lo que hay que trabajar. La obsesión y la compulsión serían el motor que alimenta ese consumo y qué es lo que hay debajo. Por ejemplo, en una primera etapa, la gestión emocional. Lo primero que tiene que hacer una persona que tiene la adicción es conectar con sus emociones y ponerles nombre. Emociones como el miedo, la ira, la culpa, son muy difíciles de gestionar y hay que empezar a trabajar con ellas y aprender a gestionarlas. Siguiente, la BTF. La BTF es la baja tolerancia a la frustración. Esta también es buena. Los adictos no sabemos sufrir. Nos cuesta mucho asumir cualquier cosa que nos pasa. Por eso tenemos que trabajar en esa parte y hay una palabra maravillosa que es aceptación y trabajar mucho con el tema de la aceptación. Luego tendríamos la gestión del estrés. Más que la gestión del estrés, en una primera etapa lo que hay que evitar que haya estrés. Por eso yo os recomiendo en un primer año estar tranquilos, si estáis trabajando que no sean trabajos de mucho peso y evitar todo lo que podamos los niveles de estrés. Bajamos un poquito más para abajo, baja autoestima. Lo que he compartido, hay que trabajar mucho en el amor propio, pero eso te lo va a dar en la medida que uno va construyendo una rutina, unos hábitos, uno se va encontrando mejor, se va queriendo más, va trabajando. Eso te va ayudando a quererte más y sanar muchas partes de ti. Creencias y pensamientos limitantes, importantísimo. Con la misma manera de pensar con la que me he destruido la vida, no me voy a recuperar. Entonces, tengo que desaprender todo lo aprendido para volver a aprender. Por eso es importante, durante una primera etapa de recuperación, pues no tomar decisiones, que piensen otros por ti. Por eso es importante, oye, ¿puedo hacer esto? Sí, no, porque mi manera de pensar está totalmente destrozada. Todo lo que he pensado, hasta mis mejores pensamientos me han llevado hasta donde estoy. Pues hasta que yo haga ese trabajo de transformación de pensamiento, de cambio de creencias, de todo esto, necesito hacer caso a lo que me dicen. Pérdida de valores e identidad. Esta hace referencia un poco al personaje que uno construye. Evidentemente, uno tiene que dejar de manipular, tiene que dejar de mentir, tiene que dejar de ser buena persona, ser responsable, ser agradecido. Y sobre todo, ya no vale ser ese punto maquiavélico, no vale sacarlo. Es decir, todo eso al final forma parte de la enfermedad. Entonces es importante trabajar en ese aspecto. Bajamos más para abajo los traumas. Este es un trabajo muy importante que hacer. Traumas, abusos, todo lo que se haya podido vivir. Trabajo más terapéutico y psicológico. Defectos de carácter. Importante, ahí donde hablaba antes en el tema de iluminar tu oscuridad. Hay 3 defectos de carácter que destruyen a un adicto. La mentira, la soberbia y la terquedad. Medicación de estos 3, honestidad, receptividad y buena voluntad.
Y esto tenemos que estar tatuados. Estoy cansado de ver gente que recae por soberbia, por mentiroso. Entonces, no podemos fallar a eso, sobre todo en el tema de la honestidad. Si dejamos de ser honestos, fallaremos. ¿Y qué pasa? Que mucha gente, Javi, yo todo esto voy bien, me lo he trabajado todo, estoy fenomenal, me veo que bien, pero aún así siento que tengo un vacío muy grande dentro de mí, evidentemente. Y ahí es donde está la palabra espiritualidad. Un concepto que hoy en día ayuda muchísimo, que no tiene nada que ver con la religión y que aquí yo os invito a que todos pues, indaguéis un poco en este tema. A mí me ayudó muchísimo el tema de la fe, el tema de encontrar un Dios, un poder superior, todo este tipo de cosas ayudan mucho. Al final Dios es una caja, cada uno pone lo que quiera y puede ayudarte muchísimo. Y el tema de la espiritualidad os puede ayudar muchísimo a atravesar esos momentos de insatisfacción. Y yo quiero deciros que para trabajar todo esto, que os apasionéis. Es muy difícil recuperarse y hacer este trabajo que es incómodo, que es duro, que es difícil si uno no se apasiona por el proceso. Por eso cuando empecéis la recuperación es importante que le encontréis pasión a esto, que le encontréis sentido y luego también una gran dosis de fe, una gran dosis de me veo mal, pero confío que esta vez me voy a recuperar. Porque si no, cuando yo vaya a entrar en la dureza de la recuperación, porque esto no es fácil, tal vez me salga, porque está la enfermedad ahí saboteándome, sal de aquí, ¿para qué tienes que hacer esto? Tú tampoco estás tan enfermo. Y tienes que pelearte con tu saboteador constantemente que te quiere sacar de este trabajo. Por eso esto es lo difícil de las adicciones, porque cualquier otra persona, pues bueno, aunque tenga carencias con esto, no pasa nada. Pero nosotros estamos obligados a hacer este trabajo terapéutico y de transformación personal. Y esto yo siempre lo comparo un poco como estos chismes que había tan pequeñitos, no me acuerdo, que si te faltaba una cosita no montabas el juguete, con la adicción pasa un poco lo mismo. Con cualquier cosita que te falte es suficiente para no recuperarte. Entonces, al mínimo detalle, la adicción te está esperando. Yo siempre pongo el ejemplo que esto es como si hubiera un francotirador que te está apuntando constantemente, que está esperando que hagas un mal gesto para dispararte. Así vivimos, en cierta manera, las personas que tenemos una adicción. Por eso, la exigencia tiene que ser máxima y tenemos que estar siempre conectados con la recuperación. Y ya luego, por último, tendríamos la reinserción. Una vez que he hecho todo este trabajo terapéutico, más o menos tengo un empoderamiento, ya tengo un punto de transformación, ahora hacia dónde voy con mi vida. Ahora sí que pues, te estés más preparado para tomar decisiones vitales sobre lo que yo quiero hacer con mi vida. Muchos estudian, muchos desarrollan el propósito, muchos se agarran a las asociaciones. Lo importante es hacer algo que te apasione y que te ayude. Porque, claro, si tú en tu trabajo no eres muy feliz, por lo menos ten algo que te complemente, que te dé vida. Por eso es importante desarrollar ese propósito de vida, ¿vale? Seguimos. Síndrome de abstinencia, bueno, esto lo pongo porque básicamente es importante que entendamos que dentro de nuestra pelea, de la lucha de la recuperación de las adicciones, va a haber un síndrome de abstinencia y está ese malestar físico y ese malestar psicológico. El físico ya sabemos cómo es, esos temblores, en el alcoholismo es peligroso porque sí hay que tratarlo, abordarlo bien, y el psicológico, evidentemente, malestar, desidia, dejadez, poner una serie de indicadores que te están diciendo que la enfermedad la tienes presente. Y luego tenemos lo que es el craving. El craving es esas ganas de consumir, como ha dicho aquí nuestro amigo Miguel. Tengo ganas de tomar con nombre y apellidos. Y hay dos tipos de ganas de consumir, las directas y la indirecta. Las directas son, tengo ganas de consumir mi sustancia de elección, tengo ganas de drogarme claramente, y luego las indirectas tenemos que identificarlas también a través del malestar, la desidia, los defectos de carácter. Pues hay una serie de indicadores que me indican que tengo la enfermedad presente. ¿Cómo gestionar un craving? El primer paso es aceptarlo. Y a veces nos cuesta, porque pensamos que recuperarse de una adicción es no tener deseos de consumo. No. Recuperarse de una adicción es gestionar esos deseos de consumo de una manera diferente a como yo la gestionaba antes. Entonces, yo identifico, tengo ganas de consumir, le pongo nombre y lo normalizo. Es normal. Si tengo una adicción es normal que esto me pueda pasar. A partir de ahí, tengo una caja de herramientas, la llamada, la foto negra, el agradecimiento, para trabajar ese momento que me esté pasando. Y una vez, porque las ganas de tomar tienen un principio, pero luego tienen un final. Una vez que yo estoy otra vez y he recuperado mi serenidad, tengo que trabajar en lo que me está pasando. A ver, ¿por qué he tenido este craving? ¿Qué he hecho mal? Y tengo que cuestionarme. Y ese es el trabajo terapéutico en el que tiene que convivir un adicto o una adicta en el día a día de la recuperación y de lo que vaya viviendo, ¿vale? Más cosas. El grupo, como herramienta de recuperación. A mí el grupo me salvó la vida. El grupo está la magia. Es decir, yo en el grupo encontré sobre todo 4 o 5 cosas que yo no encontré cuando yo me quise recuperar solo por ahí, a lo mejor con un psicólogo o tal. Lo primero, el amor. Yo llegué a un grupo y me dijeron, Javi, te vamos a querer hasta que te quieras tú. Porque yo no me quería nada. Y yo me sentía tan mal conmigo mismo que yo decía a mí, pero esta gente ¿cómo me puede querer?
si no me conoce? Pues me abrieron los brazos. Aquí estamos contigo para ayudarte. Luego, desarrolla lo que se llama el sentimiento de pertenencia. Te saca de tu aislamiento. Sientes que ya perteneces a alguien y a algo. Con lo que ya sales por lo menos de esa soledad abrasiva a la que vive una persona que tiene una adicción. Luego tienes puntos de referencia. El hecho de ver personas que se están recuperando. Yo cuando llego digo, 3 años, 10 años, 15 años, yo también me quiero recuperar. Con lo que todas estas personas que lleváis años, ayudáis al que llega porque esa atracción, porque la recuperación no funciona por promoción, funciona por atracción. Porque una persona que está sufriendo, lo mejor que podemos hacer es recupérate tú, que vea que esto funciona, más que querer convencerle. Funciona de ver si esta gente se está recuperando, yo también sé que puedo. Y esa atracción te va a empujar a que tú también te quieras recuperar. Importante esto. Y luego, pues evidentemente te va a regular y es un sitio donde te va a exigir. Cuando ya tienes un poquito más de recorrido, vas a alcanzar más sabiduría, vas a tomar mejores decisiones, vas a frenar más esa impulsividad, vas a estar más tranquilo, vas a recuperar más esa serenidad. Y ya una etapa ya más prolongada, con 1 año y medio o 2 más o menos, que ya has alcanzado una madurez en la recuperación, el seguir viniendo al grupo te ayuda sobre todo al servicio. Porque el adicto que se olvida de su pasado está condenado a repetirlo. Por eso es importante seguir viniendo a los grupos. Y cuando veáis que hay personas con 30, 40 años, que sigan viniendo tu grupo a la semana. Yo sigo siendo un enfermo. Esto no tiene cura. Y luego, aparte, podemos ayudar a los recién llegados. Por eso, cuando uno ya lleva cierto recorrido en el grupo, tiene que saber de que yo ahora tengo que ser agradecido. ¿Y qué es ser agradecido? Dar lo que me han dado. Porque ¿sabes lo que pasa? Que cuando no damos lo que hemos recogido, corremos el riesgo de perderlo. Y por eso es importante seguir viniendo, hacer tu terapia grupal, seguir ahí trabajando para los demás, porque es realmente lo que nos va a llenar. Venga, vamos a seguir. Caja de herramientas para la recuperación. Esta muy buena herramienta, sobre todo al principio de la recuperación, solo por hoy. Solo por hoy, pase lo que pase, yo no voy a consumir. ¿Qué tiene esta herramienta? Pues tiene una cosa buena y otra no tan buena. La buena es que hoy tengo un mal día, así que no he consumido, es una victoria. Al final, para los que tenemos una adicción, cualquier día que no consumamos tiene que ser una victoria para nosotros. ¿Pero qué es lo que implica esta herramienta? Que yo todos los días tengo que renovar mi compromiso con la recuperación. Tengo que conseguir el indulto de esta enfermedad. Yo al final yo tengo que entender que yo el partido lo empiezo perdiendo 0-3 todos los días. Entonces tengo que hacer una serie de acciones como leer, escribir, llamar, rendirme, para estar a la altura de la recuperación. Y esas acciones o rituales tienen que estar automatizadas. Rituales de recuperación. Y el solo por hoy me va a ayudar muchísimo a superar esos momentos y a tener una buena recuperación. La siguiente, gratitud. A mí esta me encantó. Adicto agradecido, nunca recaído. Hay que transformar la gratitud en un sentimiento y una actitud de vida. Gracias por un día más. Gracias por tener esta casa, por tener esta familia. Hay que ver las cosas que nos vienen a la vida como regalos y no que nos pertenecen por derecho. Las personas más felices de este mundo son personas agradecidas. Y no porque no tengan problemas ni cosas por las que sufrir, sino porque ponen mucho más foco en lo que sí que tienen, en toda esa parte positiva, y valoran más esa parte. Cuando la insatisfacción o la queja entra por la puerta, al final hay que ser agradecidos, que es lo que realmente te va a sacar de todo esto. La siguiente, la llamada de teléfono. Importante. Bueno, el tema de la llamada, para mí, yo siempre que llegan pacientes a las comunidades, se lo digo, es una manera de practicar el pedir ayuda. A las personas que tenemos una adicción nos cuesta mucho pedir ayuda. Nos cuesta mucho vencer ese miedo y la vergüenza a molestar. Entonces el tema de la llamada es muy importante. Primero, porque en momentos de dificultad te puede salvar la vida. Un sábado a las 10 de la noche, un domingo a las 6 de la mañana, tienes a un compañero que estoy pasándolo muy mal. Si tienes la llamada, te puede salvar la vida. Pero esa llamada hay que entrenarla. Si yo no entreno la llamada, si yo no llamo cuando estoy bien, no voy a llamar cuando esté mal. Por eso a los recién llegados y los que acaban de empezar, teléfono y llamas. 2, 3 llamadas a los compañeros. 10 minutos a trabajar la recuperación. Y si todo te va bien, pues llamas para hablar de que todo te va bien. Y crear un vínculo y una confianza con los compañeros. Porque esto, el día de mañana te puede salvar la vida. Y aparte, para mí la diferencia de estar en recuperación y vivir en recuperación es eso. Estar llamando a los compañeros y poder trabajar esa parte. La siguiente sería la foto negra, que la foto negra en los momentos de craving o de momentos de dificultad tengo que
ir al pasado, darle para adelante y no quedarme con lo bonito que te da el consumo. Tengo que tirar más para adelante y ver el sufrimiento que me generó. Y ahí tengo que conectar. Yo siempre digo que la foto negra uno tiene que irse a esas recaídas más dolorosas y conectar con las emociones de lo que yo sentía al día siguiente de tener esos consumos. Cómo me sentía, el daño que le había hecho a la gente, el sentimiento de dolor de mi familia, el sentimiento de dolor de mi pareja, de mis hijos. Y cuando tengo ese deseo de consumo y conecto con esa parte, seguramente que me bajará. Y luego hay otra herramienta, aparte de la foto negra, que es la foto blanca. La foto blanca es también valorar todo lo que he conseguido. Dice, oye, tengo a mi pareja, tengo a mis hijos, ahora tengo una vida que soy feliz, ¿lo voy a tirar todo por tierra? Entonces, con todas estas herramientas uno va desmontando también la enfermedad. Y ya por último, oración y meditación. Esto cuando ya tenemos más recorrido terapéutico, ya nos hemos metido en la espiritualidad, la oración y la meditación, el yoga, el mindfulness, ayuda muchísimo, sobre todo a esos deseos de consumo. Y ahora seguimos con las reservas, claro. ¿Qué son las reservas? Son puertas abiertas o partes inconscientes que yo no me he trabajado al consumo. Y esto tenemos que identificarlas. Por ejemplo, el día de mañana, como decía Miguel, podré beber alcohol. Una reserva. Si él en un primer proceso le hubieran dicho, tú no puedes beber y te tienes que trabajar desde ahí, evidentemente se hubiera ahorrado sufrimiento. Entonces esas reservas tenemos que identificarlas. El alcohol, el día de mañana volveré a ese trabajo, el día de mañana volveré con esa relación tóxica. Todo eso uno tiene que identificarlo si se muere mi padre, si se muere un hijo. No hay ninguna justificación para consumir. Entonces, si yo identifico que tengo reservas, tengo que trabajar en ellas y el trabajo pasa por verlas. Fundamental. Entonces, ¿qué pasa? Que si esas reservas no las he hecho conscientes, no las he trabajado, la recaída. Y otra vez al pozo de mierda y a sufrir. Y cuando estás ahí sufriendo dices, ¿cómo me puede ser que me esté pasando aquí? Entonces, claro, el tema de la recaída, yo a veces escucho, la recaída puede formar parte del proceso de la vida, porque nos caemos, nos levantamos, pero no del proceso de la recuperación. Importante esto. Una recaída es un tratamiento mal hecho. Esto tiene que quedar bien claro. Evidentemente que hay recaídas que en la vida pueden ser necesarias porque no estabas haciendo bien las cosas y te empujan a cambiar tu vida, pero no forman parte del proceso de la recuperación, porque entonces, claro, si forman parte voy a recaer siempre, no tendría sentido. En la vida te caes, te levantas, sí, y eso pasará, pero dentro del proceso de la recuperación las recaídas no se contemplan. Eso sí que es verdad, luego hay que diferenciar entre recaída y consumo. Evidentemente, cuando hay un consumo pequeño de alcohol o una copa, lo que sea, no es lo mismo que meter todo el cuerpo entero, no es lo mismo meter la pata que el cuerpo entero, evidentemente, pero al final uno tiene que entender que consumo o recaída, tu tiempo limpio se pierde. Eso hay que aceptarlo. Sí que es verdad, no es lo mismo rescatarte desde un consumo pequeño, donde te puedes reconducir rápido, que no desde una recaída donde a lo mejor, ¿qué pasa con muchos? Que recaen y ya no vuelven. Y se pegan 3, 4, 5, 10 años por ahí desaparecidos otra vez. O algunos vuelven, pero entran en ese bucle, en la puerta giratoria. Recaigo un mes, estoy bien 3 meses, vuelvo a caer. 2 meses bien, vuelvo a caer. A que seguro que conocéis muchos así, ¿verdad? En el bucle es infinito, recaigo, vuelvo, vengo. Y sí que es verdad que hay otros compañeros que sí que le va bien, porque te hace reconducirte y recuperarte. ¿Qué factores para mí te llevan a recaer? Las 3 P's que siempre pongo. La pereza, la prisa y la prepotencia. La pereza. Me levanto tarde, ya no me hago la cama, ya no voy a entrenar, ya me da pereza escribir, me da pereza llamar a los compañeros. La prepotencia de pensar de que ya me lo sé. Como ya me lo sé, ¿qué me va a contar este que no sepa yo? Si ya he hecho 30 grupos, ya me he leído 30 libros, ¿pero qué me van a decir estos? Luego te llegan las prisas. Ya quiero empezar en trabajos que no me van bien, quiero empezar a llevar dinero, me dan prisas porque ya quiero meterme en una relación tóxica, ya empiezo a sufrir, ya no lo comparto, ya empiezo con las pequeñas mentiras, empiezo con las pequeñas manipulaciones, ya empiezo a tener consumo de pornografía, masturbación, empiezo a consumir prostitución, no lo comparto, empiezo ya a tener rasgos agresivos y una mañana me levanto, cojo el coche, voy a trabajar con el coche y yendo hacia el trabajo se me gira el volante a la puerta del camello, le compro droga, me pongo a consumir y mientras estoy consumiendo digo, ¿pero cómo puede ser que esté yo aquí? Porque han pasado una serie de cosas que tú no has ido identificando. Y otra vez vuelve el ciclo y a consumir y a sufrir. ¿Qué hacer cuando uno recae? El primer paso es parar de consumir. Y eso no va a ser tan fácil.
Porque justamente los peores destrozos vienen después de recaídas, después de tiempo. Entonces, hay que hacer lo que sea por parar de consumir. Una vez que paras de consumir, perdonarte. Porque ¿qué significa perdonarte? Uno de los motores que te sigue empujando a seguir consumiendo es esa culpa que tienes por lo que has hecho. Entonces, claro, si yo me perdono, me implica hacerme responsable otra vez de mi recuperación. Y ahora llega el paso más difícil, que es levantar la mano y decir lo que te ha pasado y pedir ayuda. Ahí tienes que llamar a tu terapeuta, a tu persona de más confianza y decirle lo que te ha pasado. Antonio, oye, mira, que la he liado. Dilo cuanto antes, porque tú desde el momento que tú denuncies tu recaída, ahí otra vez nos rescatamos. Y una vez que ya has llamado, hay que volver al grupo y como dice Miguel, aquí estoy, yo he recaído, pero estoy aquí. Y vences el miedo y la vergüenza, porque todos nos podemos equivocar. Pero hay que volver al grupo. ¿Qué pasa? Hay algunos que se han convertido en referentes y, claro, le da mucha más vergüenza, porque, claro, eran personas que han enseñado a otras y ahora como vuelven, da igual. Los grupos están para salvarnos la vida. Es el quirófano de la enfermedad. Y ahí entramos todos. Unos podrán tener más tiempo, otros menos tiempo. Pero si se cae, se vuelve al grupo a trabajar. Y sí que es verdad que tendré otra vez que renovar mi compromiso con la recuperación, hacer un trabajo terapéutico. Si estaba haciendo 3, tendré que hacer 4 y luego trabajar en lo que me ha pasado. Porque si no trabajo en lo que me ha pasado, me pasará lo mismo de siempre. Importante esto. Venga, ahora vamos con las familias, que este es el proceso para las familias. ¿Cuántas familiares tenemos aquí? Bueno, familiares más o menos, pues también hay unos cuantos. Venga, ahora vamos con vosotros y con vosotras. Bueno, pues yo os he traído lo que son las fases de la familia, rápidamente para que entendáis. Bueno, el primer paso, que esto ya todos lo sabéis, es la negación del problema. Cuando tenéis un familiar o la pareja que nos estamos dando cuenta que tiene un problema con la adicción, la primera impresión es, tampoco es para tanto. Si todo el mundo consume. Por una vez que lo haga tampoco pasa nada. Pues se tiende a minimizar y a no darle tanto peso. Luego cuando ya empieza a haber toma de conciencia del problema, pues la tendencia es, vamos a ayudarle, pero que no se enteren en el pueblo de lo que está pasando. Entonces la tendencia es recogerle, aislarle y trabajar desde un aislamiento y desde un secretismo. Tercer paso, cuando ya ven que no funciona, pues llega la fase de crisis. Y aquí donde todos hacen la guerra por su cuenta. El hermano por un lado, la pareja por otro, la madre por otro, y no funciona. Y hay un desgaste porque todo el mundo quiere ayudarle, pero no funciona. Entonces a partir pasa la siguiente, que es la fase crónica, donde ya ahí se produce una desintegración familiar y donde ya muchos dicen, mira, que haga lo que quiera, desisten, se empiezan a apartar. Dice, yo me quito de aquí porque vemos que por mucho que quiera, no va a parar y no hay manera de que esto le hagamos ver su realidad. Lo que pasa es que siempre hay alguien, siempre hay alguna figura, madre, padre, pareja, que sus niveles de coadicción siguen amortiguando el golpe para que la persona no acabe de tocar ese fondo. Y ya por fin está la fase de afrontamiento, que ya cuando ya vemos que ha reventado todo por los aires, pues entonces por fin levantamos la mano y pedimos y buscamos ayuda profesional. Entonces se podría decir, este es el proceso más o menos que suele vivir más la familia, se podría decir. Y luego he traído también los tipos de codependencia que hay dentro de los familiares, que esto es importante. Estaría el codependiente directo. El codependiente directo es el que directamente te proporciona dinero para que tú consumas. Es como que yo tengo muchas madres y padres que van a comprarle la droga a sus hijos. Incluso, aunque no sea de una manera directa, le dan dinero para otra cosa, pero saben que es para drogarse. Mamá, dame esto, que es para... Pero tú sabes en el fondo que ese dinero va a acabar donde va a acabar, con lo que está siendo un codependiente directo. ¿Cómo sería un codependiente indirecto? No das dinero para drogas, no das dinero, no quieres que tu hijo, por supuesto, consuma, pero no permites que se haga responsable de las consecuencias de lo que va haciendo. Entonces, ante todas las situaciones que hay, pues le pagan las deudas, o si ha faltado en el trabajo, das tú la cara por él, o si se ha peleado con la pareja, eres tú la que más o menos te pones en medio para que no pase nada. Este es el rol que generalmente suelen tener más las mamás. La mamá, yo no quiero que mi hijo consuma, pero no te preocupes que yo hablo con lo de tu trabajo para que no te pase nada. Luego otro tipo de codependencia, que este suele ser más el de los padres, es el tolerante. Es un actor más pasivo, donde realmente es más permisivo y que esto es cuestión de huevos. ¿Por qué tú esto no te recuperas? Porque tú eres una persona inteligente. Entonces te manda otro tipo de mensajes y no suele intervenir tanto en la recuperación del adicto. Y luego este perfil controlador suele ser más el de las parejas. A mí muchas parejas me llaman porque al final se convierten en policías
y con unos entramados es que yo estoy persiguiendo a mi pareja y estoy mirando todo lo que consume, con unas hipótesis donde, claro, al final se convierten en detectives de lo que está pasando, donde incluso muchas cosas no son ni ciertas. Entonces, estos son los 4 roles de codependencia que es una crisis que se pueden pasar por los 4. Uno puede ser una etapa directo, luego indirecto, por los 4 se puede llegar a pasar, para que identifiquemos y les pongamos nombre. Y bueno, a partir de ahí tenemos las fases de lo que es la intervención familiar en adicciones. Cuando ya hemos despertado los familiares, ya se ha identificado el problema, todos los roles que hay en la familia, pues entonces llega un profesional, un intervencionista. Esta es una herramienta que funciona muy bien, sobre todo para que una persona que todavía no haya tocado un fondo pueda recuperarse. Una herramienta que funciona muy bien, sobre todo porque ¿qué es una intervención? Consiste en desarrollar una reunión muy programada con las personas vinculadas al adicto o la adicta, donde se trabaja desde el amor, no se culpa, no se juzga, no se avergüenza a la persona que tiene la adicción, ¿vale? Con el objetivo que toque ese fondo emocional para llevarle a un centro o que se recupere. Y aquí voy a poneros las fases de la intervención familiar. El primer paso sería pedir ayuda, que no es fácil, como ya hemos explicado, los familiares también tienen su proceso. Luego la recogida de datos, donde se valora qué tipo de consumo tiene, cómo son los roles de la familia. Y aquí llega la planificación familiar. En la planificación familiar, sobre todo, se miran los recursos que vamos a tener, si tiene que ingresar, si tiene que ir a ambulatorio, si tiene que ir a una asociación. Y aquí también se tienen que trabajar qué pasa si la persona que tiene la adicción no se quiere recuperar, los límites que se van a tener que poner. Luego 4, desarrollar una estrategia de intervención. Y esta es la más importante, porque aquí van a intervenir familiares, parejas, compañeros de trabajo, amigos. A todos hay que psicoeducarles. Y hay que darles, dentro de esa reunión, hay que darles 3 preguntas para que se las trabajen. Una de esas preguntas es, ¿qué evidencias tienes de que tu amigo, tu pareja, tu familiar adicto sufre de una adicción? ¿Cuántas veces tú la has visto consumir? ¿Qué hace? ¿Cómo consume? La segunda pregunta es, ¿qué sientes tú de ver a tu ser querido consumiendo? Y esta es demoledora. La tercera sería, ¿qué esperanza tienes a partir de este momento de que suceda después de esta reunión? Entonces, se preparan con esas preguntas, se hace una reunión previa con la familia y ya luego llega la ejecución de la reunión. Y en esa ejecución de la reunión se ponen todos en círculo, donde que por cada familiar que viene equivale a 3 o 4 terapeutas. Es una reunión tremendamente potente. El adicto se sienta enfrente del profesional y todo se le va haciendo todas esas preguntas, se va trabajando, se le va llevando a un fondo emocional. Cuando una madre le dice a su hijo adicto lo que siente al consumir, cuando lo hace una pareja, cuando lo hace un amigo, creedme que esta la he hecho yo muchísimas veces, la persona que tiene adicción acaba dándose cuenta de realmente el destrozo que está haciendo con su adicción. ¿Qué pasa? Que algunos cuestan más, otros cuestan menos, horas trabajando para que se derrote. Si conseguimos que acceda a la recuperación, rápidamente todos nos levantamos, le damos un abrazo muy grande y le llevamos al centro o al recurso designado, que aquí realmente lo importante es que le acompañe a alguien, un profesional, y luego se hace el seguimiento. Y luego me vais a preguntar, bueno, Javi, pregunta que me encuentro a todas horas. ¿Y qué pasa si la persona que tiene la adicción no quiere recuperarse? No hay manera de que se quiera recuperar. Y llega el amor duro. Estas palabras que en el fondo son duras de escuchar para las familias. ¿Qué es el amor duro? El amor duro es entender que a partir de ahora voy a tener que tomar decisiones difíciles, que van en contra de lo que yo siento por la persona que quiero. Como por ejemplo, ya no voy a dejar que me manipules, ya no te voy a pagar las deudas, no te voy a dejar que te drogues en casa, ni que bebas en casa, ni que hagas nada en casa. En casos más extremos, llamo a la policía, te echo de casa. Claro, es que al final tenéis que entender que si una persona está cómoda, viviendo en casa, con agua caliente, con comida, con todo el mundo acariciando la enfermedad, no se va a recuperar. ¿Cuándo un adicto de verdad acaba levantando la mano? Cuando las consecuencias o el precio de la adicción es mayor que la satisfacción que tiene por ella. Por eso la mejor terapia que puede tener un adicto cuando está en activo es que asuma las consecuencias naturales de la enfermedad. Y muchos familiares van a decir, es que esto va a presentar un desafío muy grande para mí. Porque claro, a partir de ahora, cuando pongamos esos límites, ya vienen las dificultades, ya aparece el miedo, la culpa. ¿Estaré haciendo lo correcto? ¿Y si le pasa algo? Por eso es muy importante pedir ayuda profesional.
Es muy difícil practicar el amor duro sin que nadie os acompañe. Esto es lo más difícil de las adicciones, porque vamos en contra de nuestra naturaleza. Y por eso os invito a que si estáis pasando por esto, pidáis ayuda. Solo no se puede para un adicto, pero solo no se puede tampoco para un familiar. Necesitamos entender que para este proceso, que hay que vivirlo, también hay que estar preparado. Esto no es de primera me pongo, no. Poquito a poco tengo que ir entrando en este proceso y poner esos límites. Bueno, yo ya quiero terminar con varios mensajes para todos vosotros. Primero, un mensaje para adictos que estén por ahí sufriendo. Si hay alguno por aquí que todavía lo está pasando mal. Quiero decirle que llega un momento en la vida de que hay que aterrizar y que por muy mal que esté la situación, se puede pedir ayuda y uno se puede recuperar. A veces pasa que muchas personas que tienen una adicción se sienten tan culpables del daño que han hecho que no quieren ni recuperarse. Pues yo digo, tú te mereces recuperarte. El drama de tu vida no define la persona que tú eres. Tú eres una persona extraordinaria que te mereces todo lo mejor. Por eso un aplauso para esos adictos que están sufriendo y vamos a empujarles a que se recuperen y que pidan ayuda. Otro mensaje para los adictos que estáis en recuperación, que también he visto que somos unos cuantos por aquí, y yo me incluyo también. Lo que he dicho, no se puede dejar una adicción y seguir viviendo como un adicto. Por eso, importante, convertirnos en referentes. Cada día de nuestra vida se tendría que poder publicar en un periódico, como ejemplos de superación. Importante, reglas no escritas. Primer año de la recuperación, no tomar decisiones. Si me dicen no vayas por aquí, no vayas, aunque sientas de que puedas, porque si ya empiezo a hacer lo que me da la gana, no me va a funcionar. Por ejemplo, la sin alcohol, llevar dinero, meterme en relaciones tóxicas, los camellos, los amigos. Si te dicen no vayas por ahí, no vayas. La recuperación merece la pena. Por eso yo os invito a que sigáis recuperando, porque esto es una pasada y créanme que de todo esto se sale y se recupera y se puede llegar lo lejos que queráis. Desarrollar también ese propósito de vida que es muy importante. Y luego ya para terminar, yo quiero daros las gracias, Miguel, a toda la asociación por estar aquí hoy. Para mí hoy era un día importante después de lo de mi padre, que, insisto, esta conferencia va para él. Ha sido un momento muy, muy bueno, de verdad. Y yo siempre acabaré diciendo que nadie eligió ser adicto. No obstante, tener una adicción es un calvario por lo que nadie querría vivir. Un calvario para el adicto y un calvario para la familia. Pero hay una cosa que sí tiene buena la adicción, que es que la única enfermedad que si te recuperas, te quedas mucho mejor de lo que estabas. Una persona más humanizada, con mejores valores, más bondadosa, más compasiva. No obstante, en Estados Unidos, los que están en Alcohólicos Anónimos, a la hora de buscar trabajo, encuentran trabajo enseguida, porque saben la calidad humana que hay detrás de una persona recuperada de una adicción. Y yo por eso sé que vosotros todos conoceréis personas que están sufriendo y están atravesando un mal momento. Y yo quiero que le mandáis este mensaje que a mí me ayudó muchísimo en su día, que dice lo siguiente, que algún día contarás la historia de cómo saliste adelante y será la guía de superación para otra persona. Muchísimas gracias, de verdad, un placer enorme de estar aquí con todos vosotros. No sé si tenéis alguna pregunta, por eso he dejado el micrófono aquí al chico, si queréis preguntarme alguna cosa. Mira, por ahí te levanta la mano. Hola, buenas tardes. Javier, me conoces, ¿no? Claro que te conozco. Bueno, yo me llamo Felipe y vengo de Linares, de Vela. Y vamos, yo quiero una aclaración en torno a la recaída. Yo lo que he entendido es que la recaída está dentro del proceso, pero no está dentro de la recuperación. ¿Es eso así? Exacto, el proceso de la vida. La vida te caes, te levantas, Entonces, te caes. La recaída está dentro del proceso porque existe. La recaída existe. Si no, no estaríamos hablando de ella. Pero no está dentro de la rehabilitación porque no se contempla con la rehabilitación. Es porque hay todavía monitores que no llegan a entender esto. Exacto. Exacto. Entonces ya está. Lo que quería es esa aclaración. Una recaída al final es un tratamiento que no se ha hecho bien, porque cuando tú haces bien tu tratamiento, los tratamientos están hechos para no recaer. Entonces, si recaigo, porque tan sencillo, hay algo que me está fallando y no pasa nada. Pero no puedo pensar que si recaigo forma parte del proceso, porque entonces no habría proceso. Entonces tampoco me estaría recuperando. Tan sencillo como eso. Más preguntas por ahí. Yo más que pregunta es
mi vida. Te conocí en noviembre, estuviste en la ponencia de Linares, pertenezco a la Asociación Vela, y en aquel momento estaba bastante mal. Estaba luchando contra una pared que no se vencía. Seguí, yo gracias a que estoy en la asociación desde en abril hizo un año, y practiqué el amor duro. El amor duro lo practiqué porque estaba en una asociación, si no era imposible hacerlo. Yo soy familiar codependiente de mi hijo, tiene 20 años, acaba de cumplirlo en abril, y ese día fue su comienzo. Lleva en recuperación desde ese día. Yo lo eché de casa ya en octubre, no funcionó y no tuve la fuerza para volver a echarlo hasta antes de Semana Santa. En Semana Santa estuvo 21 días en la calle, donde ya no se pudo hacer más nada, tuve que decir, aquí ya o te vas, porque ya se iba mi mayor de casa y antes de que se fuera el que estaba haciéndome las cosas se tenía que ir él. Ya después de quitarle dinero, quitarle las llaves, todo lo demás, ya se le cerraron todas las puertas, se quedó en la calle. Y cuando dijo que cuando quería volver a casa, pues la única condición, dentro de ya todas las condiciones que ya la habíamos puesto antes, era que tenía que ir a la asociación, tenía que recuperarse. Aquí en casa no vas a entrar mientras que no estés en recuperación. Dijo que no en el primer momento, no sé lo que pasaría por su cabeza, que inmediatamente después me dijo que sí, que aceptaba. Digo, yo no me lo creo, hasta que no me lo diga alguien de la asociación no lo voy a saber. Se puso en contacto con Jesús, le hicieron el seguimiento, fue a la asociación y bendita sea la hora, que lleva 2 meses y medio en recuperación. Enhorabuena. Muy poquito, pero bueno, se va consiguiendo. Pero al final tienes que entender que tú has sido parte activa de su recuperación, porque al ponerle límites lo has condicionado, lo has incomodado, para ti ha sido duro, porque es lo que he explicado antes, pero ha dado ese paso y que ahora entiendes de verdad que hay que darlo aunque cueste, ¿no? Yo sé que es muy difícil, pero mira cómo al final cuando ellos ya sienten, y esto lo puedo decir que yo llevo muchísimas miles de intervenciones, cuando un adicto o una adicta ve que los familiares ya han dado ese clic, dice, wow, que ya se han dado cuenta. A veces no llegan ni a la calle, llegan hasta media hora, cuando ya ven de que ya le van a poner los límites, de que ya esto cambia, de que ya no tienen el control, que sus manipulaciones ya no le van a funcionar. Entonces, en ellos también se produce un clic. Y a partir de ahí también ellos entran en ese proceso. Por eso, cuando le da el clic a la familia, inconscientemente luego le va a dar el clic al adicto. Pero eso lo hace el amor duro, el ver de que se acabó. Cuando das un golpe en la mesa, que aquí ya no vas a hacer lo que te dé la gana. Por eso es muy importante para esto sostenerte y que haya dado este paso, porque ahora mira a tu hijo 2 meses y medio limpio. Enhorabuena, un aplauso para esta mujer. Muy bien. ¿Alguna preguntita más? Mira, por allí. Buenas. Yo quería hacerle una pregunta. Yo soy adicto y a mí me gustaría saber cuánto tiempo cree usted que un adicto tardamos en recuperarnos. La recuperación es para toda la vida. Eso hay que entenderlo, ¿vale? Es decir, yo todavía sigo yendo a mi grupo y me sigo recuperando y no me puedo olvidar de dónde vengo, porque si me olvido de dónde vengo, volveré a caer. Pero sí que es verdad que a partir de los tercer, cuarto año recuperas esa libertad. Yo ya he venido aquí. Nadie sabe que estoy aquí. Yo tengo dinero. Yo podría perfectamente mañana perderme, irme por ahí. Y esa es la libertad que yo antes no tenía. Entonces, yo te diría que en 2, 3 años, esa libertad de poder elegir, decidir, hacer con tu vida cosas que antes no hacías, en 2, 3, 4 años lo vas a poder tener. Otra cosa es que no te puedes olvidar de dónde vienes, que tienes que seguir trabajándote. Esos principios espirituales, honestidad, receptividad, buena voluntad, eso no lo puedes perder. La humildad, que es clave en recuperación. Seguir yendo a tu grupo, no fallará eso. Si tú eso lo tienes claro, mantienes las constantes vitales de la recuperación, con eso llegarás lejos. Pero en 3, 4 años, lo que es la enfermedad dura ya se te va yendo. Y sobre todo trabaja en tu personaje. Trabaja en todo lo que te destrozó la enfermedad, ¿vale? Muy bien. ¿Alguien más? El modelo Minnesota, los 12 pasos, es un modelo que introdujeron en su día Billy y Bob en Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos viene de hace muchos años de Estados Unidos. Entonces Billy y Bob se dieron cuenta que a través de que un alcohólico hablando con otro alcohólico se recuperaban. Entonces se dieron cuenta que sí, que podían dejar de beber. Entonces metieron un programa de recuperación que son los 12 pasos
porque entendieron que esto, Carl Jung decían que la adicción es una enfermedad espiritual del alma. Entonces trajeron un modelo de recuperación espiritual donde están los 12 pasos, donde introducen el concepto de rendición, viene de ahí, el modelo del poder superior, el modelo del servicio, y al final son 12 pasos donde en cada paso hay una transformación personal y que yo os invito a que hagáis. Y si ahí tenéis mi teléfono, si queréis, lo necesitáis, yo los puedo pasar, los escribáis, los compartís. Yo he evolucionado mucho y he crecido mucho con ese modelo de recuperación. Hay cuatro pasos que son el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo, que están enfocados a tu historia de vida, a tus defectos de carácter, a poder trabajar en ti. Luego hay otros pasos que están más enfocados en el servicio, hay otros pasos que enfocados en las enmiendas y te ayuda mucho sobre todo a limpiar tu vida y a transformarte. Un gran programa de recuperación que os recomiendo que hagáis, de verdad. ¿Alguna cosa más? ¿No? Bueno, pues oye, un placer, muy agradecido de estar aquí. Nos vemos la próxima. Cuidaros muchísimo. Nos vemos.